Me dijo con estas palabras, chaval, o los estudios o el fútbol. Y me quedé un poquito, digo, no te entiendo, mister. Era con diferencia más de 100K. Había dejado el fútbol. Yo me acuerdo que tenía incluso las botas a mano, no sé por qué, y las llevaba en el coche, y las tiré, y le dije a mi chica, dejo el fútbol. O sea, ahora sí, lo siento, pero no aguanto más. Mi cuerpo y mi mente no podían más. Hay que tener ambición, pero siempre respeto por el trabajo que haces. Y lo primero que vemos, nada más abrirse la puerta y tal, era Mourinho tirado en el sofá, totalmente estirado, con la pierna arriba. Y lo primero que te dice, chavales, ¿cómo estáis? Bueno, y tengo el placer de presentaros un jugador actual de la Europa. También es internacional con la selección de Andorra. Hoy está aquí con nosotros Marc Valés. ¿Qué tal, Marc? Hola Jorge, encantado. Aquí, encantado de estar contigo y pasar un buen rato. Perfecto, como todos los podcasts que hacemos, cuéntanos un poco cuál es tu inicio en este deporte, empalmándolo un poco con el primer equipo en el que juegas a fútbol. Vale, bueno, la realidad es que empecé muy tarde a jugar al fútbol. Yo, por tema familiar, mi padre era muy centrado en otros deportes y le gustaba mucho el taekwondo. Entonces yo nunca pude empezar a jugar de pequeñito a fútbol, era más un hobby en el colegio que otra cosa. Y gracias a una lesión, no voy a profundizar mucho, pero una lesión en los autores cuando estaba haciendo taekwondo, pude decirle, mira, el médico me ha dicho que no... Esto se enteró hace poco, por cierto, ¿eh? No le gustó nada. Pero gracias a eso pues pudimos pasar al fútbol. Le puedo decir que no me dejan jugar más hacer más taekwondo y que mi decisión era pasarme al fútbol. Y empecé con 12 años. ¿Vale? Y empecé en Andorra, en un equipo que desapareció al año de yo haber empezado, que se llama Constelació. Hice ¿Vale? un pequeño paso en Andorra que fue al San Julián. Y de ahí ya fue un poquito todo muy rápido. Yo hice 3 4 años allí y ya salió la opción de bajarme a España con 17 años, al Sabadell. Fue a través de un representante que tenía ciertos contactos en Andorra, le dijeron que había un niño pues que andaba muy bien y bueno, que tenía cositas y decidió venir a verme y dijo sí que era un perfil para bajarlo y el Sabadell, entre comillas, apostó por mí, porque siendo juvenil el Sabadell nunca ha sido una base muy potente y decidió En ese pues... momento en que se fija el Sabadell en ti, ¿tú en qué posición jugabas? Yo jugaba en medio campo. ¿Vale? O sea, Y la posición que juegas actualmente, ¿no? exacto. Bueno, ahora estoy más de central, ¿eh? A nivel Ujú. clubes, que en la selección sí que juego mucho más de medio centro, ¿Vale? pero a nivel clubes estoy más de central. ¿Vale? Y allí sí que jugaba en medio campo, incluso muchos partidos llegué a jugar delantero porque a nivel físico estaba un poquito por encima de la media y era de los que, bueno, me echabas una roca arriba y la peleaba, la bajaba y marcaba. Incluso me acuerdo de haber jugado algún partido con el juvenil del Sabadell de delantero. Ujú. Eh, En el Sabadell, ¿cuántas temporadas estás ahí? Porque luego creo que debutas en el Sabadell B, ¿verdad? A nivel ya senior. ¿Cuántas temporadas estás en el Sabadell? En el Sabadell estoy nada más. Y como te digo, firmé para el juvenil, ¿Vale? pero tuve la oportunidad ya en pretemporada de estar con el primer equipo. Me Ujú. llama Ramón Moya, que era el entrenador en aquel momento del primer equipo, y juega un partido de Copa Federación, que de Ujú. aquellas era un partido, pues eran partidos más igual para suplentes, para rodaje y para ver a algún jugador que creyeras que iba a destacar. Claro. Y nos subió a los dos andorranos que firmamos juntos ese año y jugábamos en la Ciudad Deportiva Andoni Jarque contra el Español B. Ujú. Y me acuerdo que fue eso, fue entrenar 2 días con el primer equipo y ya me puse titular. Hice muy buen partido y esta diría que es una de las mejores anécdotas en mi carrera, seguro ya, muy jovencito, porque fue a acabar el partido y él era un hombre muy chapado a la antigua. Y me acuerdo que el comentario fue, Marc, te voy a hablar contigo. Ujú. Y yo en ese momento dije, yo creía que había hecho un buen partido con el primer equipo, mi primer partido, podríamos decir, profesional, porque Ujú. de aquella era segunda B, era profesional. Y me dijo, tranquilo, que no es nada malo, vente y hablamos fuera. Y me sacó, me apartó un poquito de los compañeros y tal, y me dijo con estas palabras, chaval, o los estudios o el fútbol. Ujú. Y me quedé un poquito, digo, no te entiendo, mister. Y me comentó eso, que le había gustado, que lo poco que había visto, que él creía que tenía que estar con el primer equipo, a nivel de entrenos por lo menos, jugar ya era más complicado, y que sabía que yo estaba estudiando, entonces no era compatible, porque ellos entraban por la mañana y yo estaba haciendo bachiller por la mañana. Y en ese momento salí temblando. Claro, diré a mi madre, a un mes de habernos inscrito en el colegio y con lo importante que era para Ujú. nosotros el seguir estudiando, que tenía que dejar los estudios para poder seguir creciendo en el fútbol. Y decidimos, pues, con suerte yo creo, pues decidimos dejar los estudios, dejar el bachiller y pasarnos a por lo menos a una dinámica profesional que era entrenar por las mañanas con el primer equipo del Sabadell. Después no se dio más, ¿eh? No sé, o sea, mantuve los entrenos, que para mí fue una experiencia brutal, pero realmente debutar como tal no debuté en segunda B con el primer equipo. Vale, vale, vale. ¿Fue difícil la elección de ese momento? Porque yo me meto un poco en el papel que tuviste concretamente ese día
Y a lo mejor para mí sí que es realmente difícil elegir el fútbol o los estudios y más en bachiller, ¿no? Que a lo mejor ya empiezas la carrera, a lo mejor te gusta, no te gusta, ya eres un poco más mayor, pero justamente en esa edad a lo mejor es un poco un momento crítico casi. Y no sé si tú te esperabas que te dijera eso el míster en ese partido y tu familia un poco cómo se lo toma eso. Yo para mí realmente no fue difícil, porque yo lo tenía claro. Yo en el momento que dejaba a mi familia en Andorra, dejaba mi vida en Andorra para irme a jugar a fútbol, Claro. yo creo que lo mejor que te podía pasar es lo que me pasó. A partir de ahí lo duro fue para mis padres, como te digo, más para mi madre, que es más la que se encargaba del tema de estudios, porque ya era difícil para ella dejarme ir de casa, para ellos, y encima decirle al mes de empezar a estudiar, decirle que lo tenía que dejar, porque era eso, era o fútbol o estudios. Entonces ella se le hizo difícil un día porque teníamos que decidir rápido, pero ella entendió que si habíamos dado el pase de irnos de Andorra para jugar a fútbol, no había nada mejor que esa elección. Claro, claro, claro. Porque estás una temporada, como comentas, en el Sabadell, y luego ya, ¿a dónde vas? De ahí Y un poco el salto, motivo de salida también, claro, ahí salto al Ibiza B, y ¿vale? el motivo real es que tuvimos una reunión con Justo Ruiz, que era de aquellas jugador de la selección de Andorra, y fue ¿Vale? con un poquito mi padre futbolístico, con 2 o 3 más en Andorra, pero fue el que decidió bajar a ayudarme a tener una reunión con el presidente, que era Joan Soteras, que es el que es presidente ahora de la Federación Catalana, y nos sentamos con él el chico ha hecho una inversión muy grande este año, porque yo generaba unas pérdidas a mis padres porque tenían que mantenerme en Barcelona, yo apenas cobraba, es verdad que cobraba un poquito siendo juvenil, que no era la norma, pero era muy poco con lo que yo realmente gastaba, que era alquiler más gastos a nivel mensual, y mis padres no podían mantener un año más así, no somos una familia humilde, no teníamos dinero para decir, le permitimos al chaval que gaste lo que quiera, no estábamos en ese punto. Y entonces tuvimos la reunión con el presidente y le dijimos, él nos quería renovar ya como sub-23 en segunda B, que era algo inimaginable para nosotros, era increíble, pero me acuerdo que era como un sueldo era irrisorio, o sea, no era ni el mínimo que estoy seguro que de aquella se cobraba en segunda B, era Mm, más un sueldo por decir te damos algo que otra cosa. mm, Y seguía generando un problema a mis padres, entonces decidimos no aceptar la oferta, sabiendo que detrás estaba la opción ya del Ibiza B, que vale. era tercera división, que seguía siendo un paso adelante, y con opciones de un futuro poder incluso progresar a un primer equipo, que era el Ibiza, que está en segunda B. O sea, a nivel de proyecto, tanto tema económico como tema de un poco mirar a futuro, sí que era mucho más llamativo el tema del Ibiza que el tema de seguir tu proyecto aquí en Cataluña, ¿no? Sí, sobre todo a nivel económico. Yo creo que deportivo era muy buena opción seguir en segunda B y cerca de casa, y deportivamente estar en un primer equipo en segunda B ya era algo, un paso, ya, como te digo, que era muy difícil de contemplar cuando yo decido salir de Andorra. Pero estando en Ibiza B, sí que es verdad pues que económicamente ya me mantenía yo, no necesitaban un esfuerzo mis padres, y tenías la opción de, si lo hacías bien, de llegar al punto en el que está en el Sabadell, que era llegar a un segunda B. Mm. ¿Con qué edad vas al Ibiza? Esto eran 18 años. Ostras, con Sí, 18 sí. años ir a Ibiza ya, concretamente, ¿no? Que bueno, esto es por tema de fútbol, pero claro, con 18 años llegar a Ibiza, supongo que también ahí habrá otras, pues fiesta, ¿no? Buen ambiente, gente joven, y también es el momento que tú dejas un poco tu zona de confort y sales fuera. No sé si fue realmente difícil para ti ese momento y a lo mejor se juntaron varias cosas y tal, juntado un poco con la edad que tenías en ese momento. Yo creo que en esa edad sí que cada cambio que hacía me costaba. Mm. Cuando decidí ir a Sabadell y después me voy a Ibiza, las 2 primeras semanas eran duras, porque era ir separado de tus padres, cada vez encima más lejos, y ya no era pasa algo, llamas por teléfono y en 2 horas están aquí contigo, era ya tienes que esperar a que haya vuelos, a que haya barcos, etc. Entonces yo sabía que era un cambio complicado, pero que al final tenía un fin, que era seguir creciendo en esto del fútbol. Gracias a Dios en todos los sitios siempre encontraba a alguien que me lo hacía más fácil. En este caso tuve un compañero que se llama Andrés, que me lo hizo todo muy fácil, nos juntamos muchísimo, él tenía pareja, me acogieron un poquito como el hermano pequeñito de la pareja, y me ayudaron muchísimo. Y a partir de aquí, pues vivir en la isla, pues bueno, al principio era un poquito caótico, porque encima llegas en verano, que es cuando está todo más en ebullición en Ibiza, que era, no sabías ni dónde ir, encima te llevaban a un sitio, te llevaban al otro, y todo era espectacular. Yo nunca había visto algo así. Y con 18 años de aquellas que yo creo que eran más, como diría, inmaduros que los de ahora, pues para mí eso todo que era un boom, era un Mm. espectáculo. Pero bueno, me centré mucho en el fútbol, la verdad que no te podría decir que salí muy poco de fiesta, hice un año muy, muy correcto a nivel de tranquilidad, ser maduro y entender que estaba apostando por el fútbol, y no me costó, no me costó. A partir Mm. de las 2 o 3 semanas estaba más que adaptado y centrado en el fútbol. ¿Cuáles son tus siguientes pasos a partir del Ibiza? Porque claro, has tocado un mogollón de equipos, multitud, antes hemos intentado hacer una cuenta y rondaba por la quincena, veintena, así que cuéntanos, después del Ibiza, ¿a qué equipo te vas? Un poco el Vale. porqué también. Sí, un poquito el Ibiza fue una etapa dura porque
como te contaba, yo económicamente pasaba a depender de mí mismo. Pues a partir de los 2-3 meses, me acuerdo que a partir de noviembre no cobramos más. El inversor, que era, bueno, que en ese caso era el presidente, dejó de poner dinero y no nos pagaba. Entonces yo no podía volver a reclamar a mis padres algo que ya sabía que no iban a asumir, que no podían asumir. Entonces decimos ese mismo mercado, el último día de mercado, el día 29 de enero, decidimos irnos para Binefar. Vale. Era otra vez un club que la Federación Andorrana sí que tenía más contacto, porque el director deportivo de la Federación había estado allí como entrenador años atrás, mantenían contacto y al final pues no era difícil dar el salto del Ibiza B a Binefar, era un salto más que correcto porque eran los 2 terceras divisiones y sabiendo que yo era un jugador pues que en ese momento era apetecible y el Binefar, nada más recibir, ya te digo, el último día de mercado, recibir la opción, dijeron que sí rápido. Yo cojo un vuelo, ya te digo, al momento, me planto en Binefar, firmo y ese mismo día entramos en dinámica de Binefar. Ese año descendemos con el Binefar, me firma el Monzón, que era un equipo más fuerte ya en Aragón también, que venía a hacer playoff, que era interesante, y allí hago 2 años que, bueno, muy, muy correctos. El primero más de adaptación, pero el segundo ya, bueno, jugándolo todo y siendo muy importante. Bueno, yo soy de Huesca también, nací ahí y bueno, soy de un pueblo de Sañánigo, se llama Sañánigo, perdón. ¿Cuál fue tu experiencia un poco en Aragón? Cuéntanos, porque sí que es interesante que un jugador justamente que está ahora en Cataluña haya tocado también esa parte de jugar en Aragón, que es una comunidad que está justo al lado, pero que muchos jugadores pues no han tenido la suerte de estar ahí. Bueno, tengo que decir que si lo comparas, yo creo que siempre ha estado un poquito por encima la tercera catalana, la tercera aragonesa, pero creo que es un poquito desconocida porque hay grandes jugadores y grandes equipos en Aragón. Yo a partir de ahí, como te digo, era joven, pero empecé a entender mucho más del fútbol, un poquito más de la vida y disfruté muchísimo en Aragón. Igual no debería decirlo, pero los juegos universitarios en Huesca son bastante interesantes y ahí ya era más mayor, era más independiente y si me gustaba pues también aprovechar un poquito más la vida fuera de lo que era el fútbol. A nivel de ahí con el Monzón hicimos 2 años buenos y salió la oportunidad al acabar el segundo año de ir a hacer una prueba a uno de los mejores equipos de segunda B. Entonces ahí fue cuando di el salto al Baleares. Vale. O sea, vuelves un poco también a las islas, ¿no? Te vas de las islas, luego vuelves. En el Baleares, ¿qué tal? ¿Cambia un poco tu experiencia de Ibiza? ¿O fue Sí, un poco parecida? O... No, totalmente diferente, no son comparables. Yo cuando entro en el Baleares entro a través de una prueba y sabiendo que el proyecto que estaba formando el Baleares era el mejor proyecto de la época en segunda B, firmando a jugadores que ex primera división, como puede ser Antoñito, Jesús Pereira, Javi Dorado, que venía de Madrid, David Sánchez, ex Barcelona también. Entonces... No, es que en ese momento haces un boom, ¿no? Claro, estar en un Monzón, en un Binefar... Yo no había tocado aún el fútbol profesional porque lo más parecido había sido estar en dinámica con el Sabadell, que era segunda B, pero no era parte de ese equipo. Yo entrenaba y me cuidaban y me querían, pero realmente mi día a día al final acaba siendo el juvenil y mi competición. Pero allí yo ya estaba en un proyecto que era, ya te digo, el único fichaje que venía a tercera división fuimos el portero, otro mallorquín y yo. O sea, toda la resta eran ex primera división y ex segundas, que yo, por decir algo, tuve suerte realmente de entrar un poquito en ese círculo. Y a partir de ahí encima hacemos un año espectacular que ganamos la liga, ganamos la segunda B. La liamos un poquito en el playoff, que nos tocó primero Mirandés, el mítico Mirandés de Palo Infante, que marcó tanto goles en la Copa del Rey y tal. Y nos eliminaron de la eliminatoria de campeones, entonces reenganchamos con segundos, terceros y cuartos, nos toca el Lugo y nos elimina también. O sea, ya a partir de ahí se acaba el sueño del Baleares de ascender a la segunda. El momento que dices que os elimina el Lugo, ¿tú ya sales del Baleares o sigues una o 2 temporadas más o cómo va eso? No, ahí salgo de Baleares. Es verdad que ellos están interesados en igual extender el contrato, pero es cuando se pone en contacto conmigo el Real Madrid. Yo había hecho un muy buen año en segunda B, ya te digo, teniendo 20, 21 añitos, había hecho un año increíble en segunda B, jugando muchos minutos en un equipo que, como te digo, tenía jugadores increíbles. Entonces el Madrid se fija en mí y decide apostar por mí. Es verdad que la conversación al principio fue te fichamos para el Castilla, pero primero, como el C lo vamos a comprar la plaza, la vamos a meter en segunda B, queremos que generes una adaptación en el C y a partir de ahí con vistas a intentar llegar al Castilla. Entonces yo, claro... Hasta ese momento fue, digamos, a nivel de contrato, temas así de salario y todo esto, lo más alto que habías tocado hasta ese momento que te llama el Real Madrid. Sí, tengo que decir que Baleares ya fue un contrato muy interesante, porque te digo, simplemente por estar en dinámica de ese equipo, el contrato ya era totalmente diferente a lo que había ido hasta la época. Yo había estado solo en tercera división y filiales o juveniles, entonces los contratos eran muy bajos, pero ya cuando llego al Baleares ya el contrato yo ya ganaba dinero, ya podría ahorrar.
en esa época gastabas mucho porque un chico recién salido de categorías más bajas, de que realmente tiene un contrato interesante, pues gastas más. Te adaptas un poquito a eso y pues gastas. Pero ya el Madrid fue también diferencial. Ahí ya sí que el contrato fue interesante. ¿Ahí no te lo pensaste? ¿O cuando te llamó el Madrid? No sé tampoco si viene a decirlo, yo soy merengue, entonces en el Ujú. momento se junta todo, haces un año muy bueno, te llama el Madrid, decides ir al equipo que has seguido toda tu vida y para mí era un salto que no puedes decir que no. O sea, Mm. una vez ese tren probablemente pasa una vez y tienes que cogerlo. No Mm. sabes dónde te va a llevar, porque en mi caso no lo sabía en ese momento, pero no podías decir que no. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia ahí con el Madrid. Tengo que decir que fue dura, porque te das cuenta que no eres el único. Yo hasta ese momento donde había estado, como eres tan joven, prometes tanto, Claro, resaltas más, ¿no? claro, te resaltas, te tratan como una estrella que emerge, que viene, y tienes mucha atención, muchos ojos puestos en ti, y Claro. gente Ahí eres mirándote, uno y más exacto. en Madrid. Incluso todo esto mezclándolo siempre con la selección, que Mm. pues momentos de selección, de convocatorias y tal, entonces el aura a mi alrededor siempre era muy de, hostia, este jugador va para arriba y tal. El momento que llegas al Real Madrid, ya no eres eso. Es más, en mi categoría en ese momento había jugadores que estaban muy por encima mío. Raúl de Tomás está marcado como uno de los jugadores que iba a ser la estrella del Real Madrid. Te podría decir 3 o 4 que está muy por encima mío. Entonces en ese momento ya no eres la estrella, ya eres uno más. Entonces fue duro porque es verdad que al principio sobre todo jugué muy poco por temas también de selección. Yo un hándicap que he tenido siempre es que septiembre, octubre, noviembre hay ventanas FIFA. Entonces la segunda B no paraba. Yo me iba con la selección, volvía y mis compañeros habían jugado partidos. Si lo haces bien, ya tienes que esperar otra vez a la oportunidad. Entonces, la primera vuelta fue dura, porque jugué muy poco y no me sentía importante. Es verdad que tuve la suerte de entrenar mucho con el primer equipo y eso pues es algo que me lo guardo para mí, para toda la vida. ¿Qué temporada fue Pero esa, la que entraste con el primer equipo? esa, bueno, te digo, fue la temporada 2012-2013. Vale. Y fuera, yo, bueno, te puedo decir, jugadores Cristiano, Casillas, Mourinho como entrenador, Marcelo, Xabi Alonso, jugadores que, vamos, que los conoce todo el mundo, Sí, que sí, son sí. top a nivel mundial. Entonces, para mí, compartir ratos era lo más. Entonces, eso a lo mejor apagaba un poquito mis penas, por así decirlo, pues, de jugar menos, de seguir fuera de casa, etc. etc. Te lo hacía todo un poquito más fácil. ¿Qué tal Mourinho de entrenadores? Que ya cuando os menciona Mourinho digo, no, me tengo que preguntar, ¿no? Bueno, yo creo que lo relaciono mucho con lo que se ha hecho siempre de él. Es un entrenador o sea, de puertas para afuera a puertas para adentro. Mm. Yo creo que creaba Personaje. sí, un personaje, Mm. vivía en un teatro, era buscar llamar mucha atención para quitarse a los jugadores, etc, etc. En cambio, después dentro, yo como jugador del Real Madrid C, yo subía y podías esperar un poquito de frialdad y era todo lo contrario. Un entrenador súper cercano, un entrenador que, vamos, que te preguntaba cómo ha ido el fin de semana. Era para mí un entrenador top. Muy cercano, ¿no? Sí. O sea, yo he escuchado muchas veces, bueno, a nivel de comentaristas o gente que trabaja en programas así de Dazón, etcétera, que siempre decían que hasta los jardineros les preguntaba qué tal, día a día, gente que trabaja en instalaciones, incluso de limpieza y tal. Claro que la gente a lo mejor escucha a Mourinho, y es lo que tú dices, conoce al personaje, que es de puertas para afuera. Y solo unos poquitos tenéis la oportunidad de conocer a esas personas, ¿no? Como Mourinho, que realmente pues, son muy cercanas y generan mucha confianza, que si no, no tendría toda la trayectoria que ha tenido. Sí, sí, es así. Yo recuerdo el momento que decidí marcharse el Inter, creo que es ganando la Champions, no me quiero equivocar, como lloraba los jugadores lloraban de entender de que se les iba el padre futbolístico, por así decirlo. Si fuera un dios, claro. Y además que yo sí creo que en Madrid se le fue un poquito el personaje, acabó peleándose pues al final con jugadores que igual no debería, es la realidad, pero que esos son fallos que no se los puedes achacar, es decir, él tiene que gestionar grupos y no siempre lo va a hacer bien. Claro, es muy complicado. Es muy difícil gestionar a estos jugadores. Vale, cuéntanos un poco cómo se acaba tu experiencia en el Real Madrid y cuál es tu próximo destino. Pues la experiencia, yo tenía un año más de contrato aún, ¿Vale? pero como te dije, para mí en ciertos momentos del año habían sido duros, entonces nosotros con mis representantes decimos valorar la opción de paramos aquí. Vamos a mirar fuera, a ver qué opciones tenemos, hablamos con el Madrid, decidimos contrato y cogemos lo que nos salga. Tengo que decir, no puedo achacárselo a ellos nada más. Yo en ese momento también, pues con 21 años, saliendo de Real Madrid, pues te esperas lo más. Piensas que vas a acabar, vamos, en el Almería en Primera División, en el Rayo Vallecano en Primera División o en cualquier otra Primera División fuera. Pero es verdad que esos objetivos o pensamientos que teníamos no se dieron. Nosotros hablamos con el Madrid de, mira, estamos valorando la opción de rescindir, no lo hicimos en el momento, pero que lo sepáis que puede esto pasar.
y empezamos a valorar cosas. Entonces mis representantes, que ahí creo que es donde ellos fallan, pues a mí me empiezan a hablar de muchísimas cosas. Por lo que te digo, de a ver qué pasa en el Almería en primera división, tenemos un equipo en la Bundesliga que podría estar interesado, incluso primeras de Turquía, Suiza, que igual no son tan fuertes, pero económicamente eran también un salto brutal. Y yo decidí pues creerme eso. Al final eran mis representantes, eran los que me ayudaban y decidí pues venga, ¿por qué no vamos a intentarlo? Y sin tener nada en mano, rescindimos el contrato con el Real Madrid. Y a partir de ahí se nos cae todo. Nada se concretaba, no, sí, espera, pero hay que esperar, puede salir esto, pero hay que esperar, este equipo está interesado, pero no eres la primera opción, es la segunda. Y al final yo no sabía la verdad, porque entiendo que no la sabía, y todo lo que parecía que iba a pasar no pasó. Y yo estuve, no quiero mentir, 7, 8 meses sin jugar a fútbol. Ostras. Me acuerdo Y que en esa época... ahora ya que has vivido otras cosas y conoces pues, a lo mejor otro tipo de situaciones que sí esto, como tú dices, ¿no crees que a lo mejor tus representantes deberían haber estado un poco cautelosos, haber esperado hasta que tengan algo 100% seguro, y más siendo que estabas en el Real Madrid, que si hubiera estado en cualquier sitio, ¿no? Pues a lo mejor es diferente. Esto si te hubiese pasado, que no lo sé, en el año del Baleares, pues igual es más lógico hacerlo, porque lo intentas y si no vas al Baleares, pues igual no acabas en el Madrid, pero acabas en otro equipo que igual no es mejor que el Baleares, pero estás ahí en el mismo nivel. Pero saliendo del Madrid, si tienes un año más, no puedes rescindirlo sin tener nada detrás. O sea, ahora mismo, si lo supieran, no lo hubiese hecho en la vida. Es verdad que todo te lleva, es un destino y todo te lleva a un porqué y tiene un porqué. Porque el porqué en ese momento tuyo era por querer jugar más minutos o porque estabas un poco yo sí tenía con la situación de la selección también o porque era no, yo sí tenía en mi mente jugar más, pero claro, también yo sabía que si el salto era del Real Madrid C a la Almería Primera División, sabía que iba con la etiqueta de voy a jugar más, al contrario, sabía que igual me pasaba un año muy parecido al que había tenido en Madrid. Pero es verdad que yo mi idea era seguir avanzando, entonces si realmente había opciones, como me decían, de entrar en segunda A, en un Primera División o incluso en algún sitio europeo, ¿por qué no? Yo como chaval de 21 años, como te digo, quería hacerlo, quería intentarlo. Otra cosa ahí es donde, como decimos, pues el fallo podía estar en no tener algo asegurado al 100%. Entonces yo rescindir ese contrato sabiendo que podía haber estado un año más en el Real Madrid C, en vez de, por decirlo así, casi dejar el fútbol, no hay color, o sea, tenía que haberlo seguido. Y... Estás esos 8 meses sin equipo y ya qué equipo te llama ahí a... ¿Cómo, o sea, ¿qué equipo ahí el te que hace empezó a tener otra vez en la llamar, rueda? el que empezó a llamar fui yo, porque a mí, claro, yo saliendo del Real Madrid C, muchos segundas B top, en este caso no el Baleares, pero te puedo hablar de Lleida, o sea, equipos de segunda B en ese momento que eran muy fuertes, a mí me llamaban, ¿vale? Pero nosotros rechazábamos, era del plan, no me voy del Real Madrid C para meterme en el Lleida, respetando mucho al Lleida, pero quiero decir, nuestros objetivos eran mucho más ambiciosos que esos, pero no los tenía. Entonces el Lleida realmente te llama y te dice, Marc, y yo con toda la honestidad del mundo lo sentimos, pero estamos intentando otras cosas. Entonces yo fui el que cuando llega diciembre y abriendo otra vez el mercado, el que dijo, no puedo seguir sin jugar. Claro. Hablando con mis representantes, incluso hay cambio de agencia, y yo fui el que dije, necesito cambiar, o sea, no puedo seguir así, ellos no me están encontrando nada. Me los quería un montón porque eran como mis padres también fuera del fútbol, pero yo tenía que hacer algo. Y llamé a los equipos que me llamaron a mí en verano para decir, apostamos por ti, queremos hacer una apuesta fuerte, incluso económicamente eran cosas interesantes porque venías del Real Madrid C, y esos mismos equipos te decían, lo sentimos, pero ahora no vamos a apostar por ti, económicamente no podemos hacer ese esfuerzo y deportivamente ibas 3 meses parado. Claro. O sea, tampoco eres un jugador prioritario ahora. Y acabo, no sé si es en marzo o abril, volviendo a mi país a jugar a la Andorra, que era primera catalana, y descendemos a segunda catalana. O sea, te estoy hablando de estar en la tercera división española, que era la segunda B, era el tercer nivel español, a bajar al quinto y del quinto descender al sexto. O sea, para mí, el pico del iceberg estar debajo del mar, ¿eh? Yo en esa época quería dejar el fútbol. Es más, yo me acuerdo que lo pasé mal, lloraba mucho, por las noches en casa no era fácil. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía pues eso, 22 años. Entonces yo ahí la idea era eso, era dejar el fútbol. Tuve la gran suerte de que un entrenador que me había tenido en el Sabadell, bueno, era el entrenador del Sabadell B en su momento, Martí Cifuentes. Él me llama y firma en el Sant Andreu ese año, en invierno, que el Sant Andreu estaba para descender y él consigue salvar al Sant Andreu en segunda B. Entonces él empieza a hacer el proyecto de la temporada siguiente en el Sant Andreu y me llama y me dice, Marc, sé la situación en la que estás, sé de dónde vienes, sé todo lo que has hecho en tu carrera, quiero que vengas conmigo y yo voy a apostar por ti. O sea, sé que llevas un año, por así decirlo, parado, porque aunque te hayas ido a Andorra, el nivel es el que es, era flojo. Y encima, como te digo, descendemos, que eso es algo, era impensable para mí.
me llama y me dice, te voy a volver a meter en la rueda de segunda B. Para mí eso era ver la luz otra vez, es decir, por fin voy a poder seguir con mi sueño. No, es que lo tendrás marcado, ¿no? Claro, pero es que no salió bien tampoco. Es más, yo tengo el contrato, lo recibo por su parte, con todas las cantidades, todo lo que habíamos acordado, y lo tenía que firmar yo y devolvérselo firmado para que lo firmara el presidente. Y me acuerdo que esto es 2 semanas antes de empezar la pretemporada, que era pues, lo típico, se empezaba los 15, 17 de julio. Pues 2 semanas antes yo estaba en Galicia con mi familia y mando el contrato firmado y yo ya pensando que era jugador del San Andreu. Y una semana más tarde me llama Martí, con toda la pena del mundo, diciéndome que lo habían echado, que era algo que él no podía controlar, que fue cuando la exmujer de Dani Alves, que era representante brasileña también, decidió comprar el San Andreu. Entonces, en ese momento compra el San Andreu y, entre comillas, lo deshace. Todo lo que había planeado para esa pretemporada, que ya te digo, empezaba en una semana, se deshace, se va al traste. Y a mí me llama el entrenador y me dice, Martín, me dice, Marc, lo siento, tienen muy buenas referencias tuyas porque yo he dejado todo mi proyecto, lo he dejado ahí para que lo sepan, para que ellos utilicen lo que quieran utilizar, porque al final yo me he ido, pero he dejado el trabajo hecho. Pero yo no te puedo asegurar que ese es un jugador que ellos van a mantener. O que, como yo le dije, claro, el contrato no estaba firmado por parte de ellos, por parte del presidente. Entonces yo no podía agarrarme nada. Entonces todo esto, viniendo el año del que venía, imagínate, yo otra vez depresivo, ya salir del hoyo y otra vez te vuelves a meter ya con mi chica de, ahora sí, lo siento, es más, la decisión fue porque mi chica es de aquí, de Hospitalet, y decidimos, mira, ya que estamos aquí en Barcelona, vamos al campo, entramos en las instalaciones y hablamos con ellos directamente a ver qué va a pasar. Entonces yo decido, fue un poquito chocante porque para mí era, como te digo, estaba hundido, entonces yo no tenía fuerzas para ir allí y decidir qué hacer. Y llego allí, me meto dentro, ella se esperó fuera y yo entré dentro de las instalaciones, ellos ya habían firmado al nuevo entrenador, que era, ¿verdad? ¿quién? En Hospi dices, ¿no? No, San Andreu, esto es San Andreu. Yo he decidido ir a San Andreu porque ellos tenían mi contrato. Realmente, bueno, yo lo tenía. Yo era del plan, falta vuestra firma. Y yo a una semana vista tenía que estar entrenando con ellos. Y yo les digo, ¿qué hago? ¿Vengo a entrenar o no? Y me acuerdo que estaba el entrenador estaba en ese momento, el que habían firmado, que se llamaba Pirri. Y esto lo tengo marcado en la sangre, o sea, en vena. Porque yo entro dentro y le digo, bueno, Pirri, me gustaría hablar contigo y saber en qué situación quedo yo como jugador. Yo tengo contrato firmado, pero no está vuestra firma, entonces yo sé que este papel es mojado. Necesito saber qué pensáis, si quieres que esté dentro de una semana aquí y me firmáis el contrato y soy jugador de San Andreu, o no. Necesito hablar contigo y que me digas lo que tal. Todo esto con el contexto del año que he pasado. Pues su contestación fue, no contamos contigo, aspiro a más. O sea, yo como jugador, después del año que había pasado, jugando donde había jugado, que había estado en Real Madrid, en el Baleares había ganado la Liga de Segunda B, jugando partidos y siendo importante. Que un entrenador te diga la cara, diría que hasta con desprecio, que no cuenta contigo, que él aspira a más, que algún jugador que le pueda dar más. Yo en ese momento... Lo que menos necesitaba, ¿no? Había dejado el fútbol. Yo me acuerdo que tenía incluso las botas a mano, no sé por qué, y las llevaba en el coche, y las tiré, y le dije a mi chica, le dije, dejo el fútbol. O sea, ahora sí, lo siento, pero no aguanto más. Mi cuerpo y mi mente no podían más, porque era algo impensable para mí el pasar de estar en un Real Madrid y ganar una liga en segunda vez con el Baleares, a todo esto jugando con la selección, siendo muy importante la selección, siendo un jugador en Andorra, diría que importantísimo, porque para ellos era la esperanza, era un jugador que venía con una progresión brutal y que de repente que me tratara así el fútbol, para mí era, tengo que dejarlo. Y nos fuimos para Andorra. Porque siendo sincero, realmente lo que te dijo Pirri en ese momento, yo lo escucho desde fuera, que claro, hay que ver también tu situación y la de él, a lo mejor que no sería difícil para ninguno de los dos, ¿no? Pero sí que la veo un poco desmedida, ¿no? A nivel de tono, que a lo mejor no cuenta contigo, si puede ser, ¿no? Pero que te digan a ti, como estabas en ese momento, justamente con esas palabras que has dicho, pues sí que hacen que un jugador como tú, con esa edad, en esa situación, pues se hunda aún más. Sí, yo creo que él probablemente tampoco tendría esa imagen entera de lo que me estaba pasando. Claro. Pero aún así yo creo que en esta vida tienes que ser persona antes que futbolista o lo que te toque ser, exacto, empatizar y saber que tú le estás dando una noticia o estás transmitiendo una situación a alguien, ya te digo, en este caso es porque él es entrenador y yo futbolista, pero que le estás dando una noticia que es negativa. Entonces tú puedes empatizar y decir, Marc, al final aquí ha habido unos cambios, entra pues esta mujer a comprar el club, me pone a mí de entrenador que yo ambiciono mucho y pues por tema futbolístico tengo otras prioridades o hay un jugador que lo quiero traer y está en tu posición y para mí es importante traérmelo. Tú ya te vas con otra sensación. Es lo mismo, estás en la mierda, hablando mal, pero la realidad es que estás en una situación, ya te lo tomas diferente y dices, bueno, ya, yo qué sé, igual te vas más tranquilo. Y en ese momento a mí me mató.
Claro. Mato, mato. Claro, es que él aspira más, ¿no? O sea, a mí me dice uno, cualquier ámbito de la vida, ¿eh? A lo mejor aspira más, a lo mejor yo me lo tomo como si fuera la última mierda, ¿no? De más abajo, cuando te hubieras estado arriba, o sea, siendo de lo mejorcito y entrado con los mejores entrenadores, con los mejores jugadores, en uno de los mejores clubes del mundo. Sí, sí, sí. Debe ser muy impactante. Luego, afortunadamente para mí, para ti, para todos, consigues volver al fútbol. Cuéntanos un poco cuántos años o cuánto tiempo pasó entre esta situación y que decides volver y a qué equipo justamente te reenganchas ahí a volver a disfrutar. Tuve suerte, porque fue el Zaragoza B y fue 2 semanas después de que pasara todo esto. Yo estaba en Andorra y había dejado el fútbol. Vale, Yo vale. tenía claro que dejaba el fútbol. Es más, la única opción que contemplaba era, por no ser muy radical y porque me gustaba mucho el fútbol y sabía que con la selección podría aguantar unos años, aún no estando a un gran nivel a nivel de clubes. Mi intención era ver qué podía pasar con Andorra, igual para intentar devolverlo a la primera catalana, porque aquella en Andorra a nivel económico estaba muy mal. Y digo, mira, ya que lo he descendido, pues yo qué sé, igual me reengancho ahí por jugar en casa, por hacer algo e intentar pues ayudar a volver a una categoría superior. Pues estando 2 semanas en casa, ya te digo, de vacaciones, totalmente desconectado del fútbol, me llamó Emilio Larraz, que se había enterado de mi situación, que sabía que estaba sin equipo, que él había también seguido mi carrera y que me conocía y que quería apostar por mí, que me parecía. Y en ese momento es que no sabía ni si aceptarlo, porque era del plan, no me lo creía ya, era un poquito, esto es real, va a pasar, no va a pasar, me voy a llevar otra hostia en 2 días que me va a hundir más, no me lo creía. Pero bueno, hablándolo un poquito con él y con la gente más cercana a mí, mi familia y tal, mi chica, decimos que si pasaba era por algo, que era otra vez de la nada, tener otra vez una opción de reengancharme en segunda Claro, B, una en la categoría oportunidad. profesional. Y encima en un filial que normalmente las cosas son mucho más serias porque al final, pues bueno, es un club que el primer equipo de Zaragoza es histórico, entendías que las cosas que a lo mejor me habían pasado en el San Andreu no te podían llegar a pasar en el Zaragoza. Y decidimos, bueno, engancharnos a esa pequeña propuesta y la cogimos y gracias a eso, pues probablemente hoy esté aquí. Porque, o sea, a lo mejor no es importante, ¿eh? Pero realmente que la exmujer, ¿no? De Dani Alves cogiera el San Andreu, yo no la conocía, el hecho ese. No sé si tú eres conocedor, si esa temporada fue bien, fue mal, simplemente por curiosidad, ¿eh? Porque mucha gente tampoco lo conocerá ni será consciente de que la mujer de Dani Alves coge el club justamente a ti, te rescinde el contrato, no lo llegan a firmar y tal. ¿Esa temporada les fue bien o...? Diría que no creo recordar cómo acabó el San Andreu, no lo sé mucho, pero fue la activa temporada también que ella como representante, no solo como accionista, sino como representante, metió muchos brasileños allí, quería intentar hacer un puente entre San Andreu, Barcelona, etc. Sí, atípico. Y creo que no les fue muy bien, que no recuerdo que no fue una temporada buena. Y creo recordar que no sé si ese año o el siguiente ella se va. O sea, deja al San Andreu tirado. Qué casualidad, que Con justamente es tu deuda. año, ¿eh? Es así. Por eso te digo que eran cosas que yo no entendía. Digo, sí, sí. ¿cómo podía estarme pasando eso? De estar en lo mejor a lo peor. Y encima lo que te digo, si ves una continuidad y el San Andreu tiene un sentido, ella lo compra y le da un sentido, pues dices, igual tenía que pasar. Pero realmente para ella era un juguete el San Andreu. Entonces fue el San Andreu y fui yo un juguete también. El Zaragoza te vuelve a reenganchar en el Zaragoza B. Un poco ahí vuelves a tener esa ilusión por jugar a fútbol. O coméntanos un poco cómo fue tu paso por ahí por Zaragoza Sí. y cómo sigue tu trayectoria. Sí, la verdad que sí, para mí fue el volver a ilusionarme, porque lo que te digo, yo estaba muy hundido. Entonces, poco a poco, pasando los días, a mí me gustaba mucho el fútbol y lo veía mucho. Entonces, para mí no fue difícil. Una vez te metes ya en dinámica de grupo y pues, lo que sentía por parte del entrenador, que me daba mucha confianza, sabiendo que llevaba casi un año parado sin jugar, para mí fue muy fácil. Me lo hizo todo muy fácil y fue un año que disfruté también bastante. Descendemos, llegamos a descender de segunda B a tercera. ¿Vale? Pero yo creo haciendo un año muy interesante. Jugamos partidos muy bonitos, incluso jugando partidos en la Romareda. Así que para mí fue un año bonito, lo recuerdo como un año muy bonito. ¿El siguiente destino que tienes de Zaragoza cuál es? Ahí me vuelvo a unir con un poquito, igual te diría que el entrenador, mi entrenador, que es Martí Cifuentes, que era el que me había firmado también para el San Andreu, el que me había tenido en Sabadell, lo coge el Hospi. Y ya por volver a intentarlo me volvió a llamar y me dijo, Marc, ahora sí, este proyecto es serio, voy a coger yo el Hospi, es más, tengo poder para firmar, soy yo el que me voy a encargar de estas cosas, ahora sí, te quiero aquí, te necesito aquí y quiero segunda B o... Quiero segunda B. Quiero que apuestes por mí. Y yo, sabiendo que salía del Zaragoza B, yo ya era último año de sub-23, sabiendo que el Zaragoza B no podía seguir, dije que, claro, por supuesto, que me he juntado otra vez con él. Vine a Barcelona, que era una ciudad que a mí me gusta y que mi mujer, pues, mi chica de aquella será de aquí, y decidimos venir y aceptar la propuesta del Hospi. Porque en Zaragoza no se dio la oportunidad de a lo mejor llegar al primer equipo, tener dinámica al primer equipo,
aunque el filial bajáis? O sea, Se destacas ahí realmente. se llegó a hablar, pero el problema era que ya no era sub-23. Entonces ya si subía con el primer equipo era para quedarme con el primer equipo. Claro, ficha Y y ellos no decidieron hacer esa apuesta. Estuvieron valorándolo, lo sé, y esto me llegó a mí, pero al final se decidió en que no iban a apostar por mí al nivel del primer equipo. Entonces yo quedarme en un filial, ya no siendo sub-23 y estando en tercera división, era como ni para ellos les servía ni a mí me servía. Entonces si realmente no tomaban la decisión de estar en el primer equipo, no tenía mucho sentido quedarme en el filial. Y así es cuando yo, pues, recibiendo la oferta de Martí con el Hospi, decidí venir para aquí. Luego ya los siguientes pasos que tomas después del HOSPI, ¿ya son fuera de España o aún no llegamos ahí? Sí, es justo Porque ese creo año que es por ahí, ¿no? Sí, es ese año que es 2015-2016. Ese año fue muy duro para mí porque yo me rompo peroné y tobillo en la tercera semana de pretemporada. Un compañero más entrenando, que es como imposible pensarte que te vas a lesionar de gravedad entrenando. Pues fue así, me lesionó un compañero que... ¿Una entrada o...? Sí, no puedo echarle la culpa. Ya, Al final sí que es verdad que fue desmedida, que no tenía ningún sentido una entrada sin entrenamiento, pero nunca espera a un compañero lesionarte de gravedad. Pero tuve que operarme y estuve 7 meses fuera. Entonces conseguí llegar a jugar 5 partidos al final ese año, pero era otra vez un año que en el currículum no tenía ningún sentido, era un año muy malo. Y me acuerdo que me pusieron la renovación encima de la mesa, porque era un jugador de aquellas también seguía siendo interesante, estaba haciendo buenos partidos y volví muy bien de la lesión, cosa que era inesperada. Y me ofrecieron renovar, pero es verdad que las cantidades eran más bajas. Te mantenemos porque confiamos en ti, pero la oferta no podemos pagarte esto porque necesitamos bajarte la ficha y darte una oportunidad, por así decirlo. Entonces yo lo vi como una ofensa en ese momento, sabiendo que yo había vuelto bien, ¿eh? Entonces lo vi como que no era para mí. Lo siento, pero prefiero buscarme otra cosa. Y decidí salir, pero todas las ofertas que recibía, me acuerdo que me llamaba el Gavá Segunda B también, equipos aquí de la zona, pero que no me atraían porque económicamente es verdad que no estaban haciendo un esfuerzo por mí. Y yo no veía pues contratos que a mí me ayudaran a seguir vinculado al fútbol. Entonces decidí irme a la AFE, a las sesiones que hace AFE, que son al final para ayudar a los jugadores a encontrar contratos. Y me acuerdo que estando allí la primera semana jugamos un par de partidos contra el Oviedo, segunda A, hice muy buen partido y tal, y me llama un analista de Finlandia, que estaban buscando central, que habían visto mis partidos en las sesiones, que por eso creo que AFE es una experiencia única, creo que es súper importante para los jugadores tener esta opción de no estás encontrando lo que quieres o realmente no te están llamando, ir allí, poder jugar partidos de preparación, ponerte bien físicamente y que te vean, creo que es... ¿Porque eso dónde era? Porque yo tampoco era consciente de un poco el sistema este. AFE lo gestiona cada año diferente. Son las sesiones AFE que se llaman, que contratan, por así decirlo, un entrenador que esté en el paro o que realmente esté empezando, por ejemplo, y a partir de ahí forman una base de jugadores que estén sin contrato, que tú tienes como que inscribirte. Ellos una vez tienen a 100 jugadores inscritos, normalmente va por nivel. ¿Pero es aquí en Barcelona, en Madrid? No, la AFE en sí está en Madrid, pero lo que son las sesiones van rotando por España. Van eligiendo ciudades deportivas o dónde hacerlas, o, ¿sabes? O sitios así. ¿Aún lo siguen haciendo? Sí, eso es más, lo han aumentado, creo que también hay en diciembre. Y después, aparte, también hay selección AFE, que van a competir fuera de España. Hacen como una selección. De esto, Esto lo ha formado FIFPro, que coge a jugadores sin contrato de todos los países, pues Dinamarca el suyo, yo qué sé, los que deciden adherirse a ese torneo, y se juega un torneo FIFPro con jugadores sin contrato. Claro, así le dan visibilidad a esos jugadores, ¿no? También habrá y ya no es solo en España, ya también te da opción fuera de España. Es verdad que normalmente la gente suele encontrar contratos en España, pero ahora el jugador español está más acostumbrado a salir fuera. Ahora, por ejemplo, de las sesiones AFE, muchos han ido a Islandia, porque son mercados que ya hay un jugador español allí, que lo hace bien, entonces esos mercados se interesan en jugadores españoles. ¿Y ya te vas a Finlandia? En ese momento sí, me llama... ¿Te lo pensaste? Me costó muchísimo, pero España, muchísimo. Finlandia? Muchísimo. Porque Finlandia tampoco es un país que a lo mejor te llama otro país y dices, hostia, me llama menos. Pero yo tampoco la conocía como tal, y claro, es verdad que ahora conozco lejos. Finlandia mucho más y te digo, vamos, es la mejor decisión que he tomado en mi carrera. Pero en ese momento a mí a Finlandia era... Marco, cuidado, estás yendo a muchas horas en avión, a un sitio totalmente opuesto a lo que es España a nivel de clima y de cultura. Digo, a ver, ¿cómo sobrevive esto allí? Con mis chicas, que ya estaba trabajando aquí en Barcelona, entonces era un poquito un proceso y esto es real, un contrato solo de 3 meses, extendible a más, que ellos incluso me querían firmar más, pero con las cantidades que había a mí no me solucionaba irme por esas cantidades 3 años, por así decirlo, pero sí me servía sabiendo que podía ir a más ese contrato. Entonces fue un momento que dijimos, mira, con mi chica, mira, sigue trabajando, coge este contrato, que son 3 meses que por lo menos vas a seguir en dinámica y coge la experiencia, vívela y a partir de ahí pues vemos en noviembre, que era cuando acaba la liga, vemos qué hacemos.
y yo me acuerdo que ese equipo venía de ganar la Liga el año anterior, Vale. y estaban mal ese año, estaban en media tabla. Vale. Entonces para ellos era como un año malo. Entonces decidieron, en su mercado invernal, por así decirlo, que era para ellos en verano, decidieron de hacer una apuesta y traer a jugadores más importantes. Y fue cuando me firmaron a mí y a 2 o 3 más, y cambiamos la dinámica del equipo. Llegamos a quedar segundos ese año en Liga y a ganar la Copa. Y claro, todo esto yo desde dentro, siendo un jugador importante y aportando muchísimo. Entonces yo me acuerdo que renuevo por 2 años más, que esto es otra anécdota en mi carrera. La renovación la hacemos el día que celebramos la final de la Copa, la ganamos, y los dos, tanto presidente como yo, pues de fiesta. Sacó una libretita que tenía en la mano, me dijo, Un papel, una servilleta, ¿no? pero fue así, me dijo, Marc, ¿cuánto quieres? Yo le dije cuánto quería, le pareció mucho, y luchando un poquito y dándole alguna cerveza de más, entre los dos sacamos un contrato súper majo que a día de hoy lo guardo aún. Tengo la libretita guardada, conforme él puso las cantidades y dijo, te acepto esto. No firmó, pero fue del plan, es total. Hiciste la típica de darle alguna cerveza de más, algún cubata y luego apretar ahí con la... Ya te digo que que los dos estábamos de fiesta, y de fiesta, de fiesta. Y de fiesta se negocia mejor, ¿no? Y fiesta, bueno, yo personalmente vamos, que el que pueda que lo haga. Y nada, es una anécdota, pero es verdad que fue muy bien. Incluso después me acuerdo que cuando nos sentamos ya con el presidente a decir, vale, rubricamos esto en un contrato, es verdad que él dijo, me has engañado bien, ¿eh? Me has apretado, ¿no? Me has apretado fuerte. Pero lo firmó y para mí ya fue un salto cualitativo, porque ya era estar en una primera división europea. Es verdad que la de Finlandia es un pelín más baja, pero ya me pude llevar a mi chica conmigo. ¿Qué equipo era? El Sinajoki, vale. SJK. Y ya tenía un equipo pues, con estadio decente, con no sé si una capacidad de 7.000, 8.000 espectadores, patrocinado por Adidas, con campo indoor también para el invierno poder entrenar y no tener que parar. Era un equipo a nivel finlandés top 3. Y fueron años muy buenos. Después de Finlandia, ¿ya te vas a Malasia? Porque claro, aquí la gente que no conozca un poco la historia dirá, Finlandia, Malasia, no sé qué. ¿Cuántos saltos da, no? De Finlandia me voy a Noruega y me voy otra vez con Martí Cifuentes. Otra vez con el entrenador de mi carrera, por así decirlo. ¿Era parecida a Finlandia? Noruega a nivel de liga no es mucho mejor. Diría que está bastante por encima de Finlandia. Y él se mete en un proyecto porque él estaba en Suecia, en el AEK Solna, que es un equipo muy potente en Suecia, pero él estaba de analista en el primer equipo y de entrenador en el segundo equipo. Entonces, para él, cuando llega la opción de coger un primera división en Noruega, él la acepta ya. Pero es verdad que era un proyecto bastante flojo, era un proyecto que en la primera vuelta habían hecho solo 6 puntos y estaba abocado al descenso. Pero él lo cogió como un reto de vamos a intentar salvarlo, que sería épico. A mí me dará mucho nombre el meterme ahora en primera división de Noruega, porque ya te digo, era un equipo que estás compitiendo en primera división. Eliteserien es una división que te diría que ahora mismo está a la 14 de Europa, que es un nivel top, con equipos como el Bodo Glimt, Molde, Rosenborg, que eran históricos a nivel europeo. Y me llama un poquito, pues, también como soporte dentro del vestuario. La primera vez que él cogía un vestuario de primera división de Noruega, siendo él, te diría que la primera experiencia a nivel top, por así decirlo también. Entonces él me llama sabiendo que yo ya venía de Escandinavia, estando en Finlandia, es decir, no me iba a costar adaptarme a la cultura, no me iba a costar adaptarme al clima, y encima deportivamente él confiaba mucho en mí, claro, y sabía pues que le podía aportar para esa gesta que era prácticamente imposible, que era intentar salvar la categoría. Y casi lo conseguimos, me acuerdo que nos quedamos a 3 puntos de la salvación, pero descendimos a segunda en Noruega. Y allí sí que llego, te diría, a la mejor época, la mejor carrera de mi carrera, perdón. Fueron 3 años muy bonitos en Noruega. Porque es verdad que descendemos a segunda, pero el año que hacemos en segunda es muy bueno. O sea, ganamos muchísimos partidos, ascendemos directamente otra vez a primera, y a partir de ahí hago 2 años en primera, que pues bueno, acabo siendo capitán del equipo, mis 2 hijos han nacido allí. Ostras. Entonces, a nivel tanto futbolístico como fuera, fue sin duda la mejor experiencia de mi carrera. ¿Recomiendas a jugadores aquí de España que a lo mejor no pueden dar ese salto a nivel profesional aquí en España, que se vayan a un país como Noruega, Finlandia o incluso otro tipo de países? Porque mucha gente tiene miedo, ¿no? A lo mejor un jugador de 18, 19 años que justamente acaba la etapa juvenil y a lo mejor tiene bastante nivel y la puede romper a lo mejor fuera para luego volver. A lo mejor no se atreve ya no él, sino a lo mejor la familia, porque lo ve una situación complicada, no vas a llegar nada del fútbol, no sé qué. ¿Tú que lo has vivido eso? A lo mejor ya un poco después, pero también lo has vivido y has estado en Finlandia, Noruega, en Malasia, luego hablaremos de eso. ¿Recomiendas esa experiencia de ese jugador? Sí, sin duda. Además, ya te digo, para mí fue la mejor decisión de mi carrera. Yo creo que estamos mal acostumbrados un poquito en España porque
España el nivel es top, a nivel futbolístico, táctico, técnico, o sea, hay muchísima sabiduría, los entrenadores están súper formados, el jugador es muy técnico, muy táctico, entiende mucho el fútbol. Y eso es verdad que en categorías, en primeras divisiones europeas, depende de donde vayas, no vives esa cultura. En España la cultura futbolística es súper amplia. Entonces tú como jugador, si tú te puedo hablar de compañeros que tengo yo ahora que a lo mejor están cercanos a mí por la selección y por ser andorranos, tengo a Iker Álvarez jugando en el Villarreal B, en segunda A. A Berto, que me enfrentaré a él con el Betis Deportivo en el playoff. Entonces, claro, yo a ellos les diría, iros de España. Pero tú cuando estás en un filial, cuando tienes opciones realmente de decir, ¿por qué no lo voy a intentar de llegar al máximo nivel en España? Lo quieres intentar. Entonces yo ahí nunca te diría, vete, porque la opción está ahí, es real, cógela. Pero a jugadores que sé que a lo mejor han estado por terceras divisiones, alguno que ha estado en segunda B, en equipos más o menos top, pero no acabas de dar el salto a la liga profesional, que si era segunda. Tengo claro que un salto que yo daría es irme fuera. Primero ya por las vivencias, tú cuando te vas a primera Finlandia, a primera Noruega, estás jugando en una primera división. El impacto y la repercusión que tienes como jugador es mucho más alto. Aquí sí puedes estar en, no lo sé, en la cultural leonesa, en primera ref, y eres un pedazo de jugador y probablemente cobres un muy buen salario, pero no tienes la repercusión de jugador de primera división. Claro. El día a día es profesional, sí, la repercusión no estás, campos muy buenos sí, pero no estás en ese día a día de una primera división europea. Y yo eso lo recomendaría al 100%. Para mí... ¿Crees que en vez de ser un paso para atrás, como a lo mejor lo ven ese tipo de jugadores, es un paso hacia adelante, que a lo mejor luego te vuelve a posicionar arriba en el top de jugadores o de las mejores ligas y puedes volver aquí o un país más cercano, ¿no?, a tus exigencias y tal? ¿Se acaba tu experiencia de Noruega? ¿Y ya vas a Malasia ahora sí? O... Sí, ahora sí, ahora sí. Es verdad que yo... ¿Malasia ya cambió completamente con Finlandia y Noruega? O... Sí, es otro rollo. A nivel futbolístico y a nivel de estilo de cultural, vida, de vida, ¿no? exacto. Claro. A mí me quedaba un año más en Noruega y la situación no fue fácil porque a mí me llega el mejor contrato de mi carrera, ha sido Malasia. Si me la jugara también diría ese. ¿Quién? Que si me la tuviera que jugar, si me preguntaras un poco sin conocerte tampoco mucho, porque no te conocía antes de grabar el podcast, ¿cuál fue tu mejor contrato y tal? Diría, hostia, está en Malasia, ahí tienen que ser Sí. alto el salario. Realmente es por lo que es la liga en sí. Es un país que diría que Kuala Lumpur es top a nivel mundial, es una capital top, pero es verdad que el país en sí es pobre, es un país pobre. Tiene muchísimo dinero, muchísimo capital, pero está concentrado en muy pocas personas y en la capital. Entonces, a partir de aquí, Malasia, el hándicap es que en la liga el año pasado solo se permitían 5 extranjeros por equipo. Entonces, claro, los locales cobran muy poco. El jugador local te diría que no llega, te hablo en dólares, no llega a los $1.000. Y eso es un contrato para ellos es irrisorio, pero a la vez es muchísimo dinero. Porque como jugador local que ganes $1.000, allí los salarios mínimos te diría que son $200. A nivel de supermercado, de trabajar talentos, claro. Que es un poco como Arabia Saudí, ¿no? Para que la gente así lo conozca. Sí, pero Arabia Saudí está a otro nivel, ¿eh? O sea, los contratos, incluso aunque sean de local, están mucho más altos. Vale. El nivel de vida es mucho más alto. En Malasia no, en Malasia tú vas por los pueblos y es tercermundista. Y el viaje es mochilero total por eso, porque las experiencias son brutales. Pero hablando de fútbol, es lo que te digo, se concentra todo el dinero en los 5 extranjeros. Entonces, hacer inversiones muy fuertes para traer gente que haya jugado en primeras divisiones europeas o en primeras divisiones argentina, brasileña también atrae mucho, o jugadores que sean internacionales. Entonces yo en ese momento cumplía los 2 requisitos, que era primera división noruega e internacional por Andorra. Entonces en el momento que ellos vieron mi perfil dijeron, vamos a hacer una apuesta por este chico. Y a mí el contrato que me ofrecen era impensable decir que no ese contrato. Era mucho dinero. ¿Y qué me lo complica? Pues que era capitán del Sandefjord, que yo me había comprado la casa en Noruega, que me quería la gente allí, era recíproco, tanto yo a ellos como ellos a mí, y era una persona súper querida, tanto en la ciudad como en el club. Entonces mi opción era, ¿cómo puedo decirle yo al club ahora que me tengo que ir? Sabiendo que yo soy aquí un poquito el hijo pródigo, ¿no? Un poquito, sí, exacto. Entonces, después de valorarlo mucho, decimos que, igual que en su momento lo fue el Real Madrid, decimos que a nivel económico no sabíamos si ese tren iba a volver a pasar y que iba a ser un punto de inflexión en mi vida a nivel de futuro. Entonces, ya teniendo 2 niños, una familia ya estable, era como decir, era el punto que nos faltaba para decir, realmente estamos viviendo el fútbol, es algo interesante. Entonces me senté con el club y peleándonos mucho, porque siempre el respeto, porque nos queríamos las 2 partes, me tuve que pelear mucho para que me dejaran salir, porque para ellos era una pérdida importante, tanto humana como deportiva. Entonces era impensable para ellos dejarme ir y gratis, que eso era un contexto que era para ellos duro, porque tú cuando tienes un equipo y te ofrece mucho dinero, lo normal también es dejar en el club del que te vas, más teniendo un año de contrato y siendo importante.
pero era una condición por parte de Malasia. Ellos hacían la inversión en mí, pero no en llevarme allí, por así decirlo. Entonces yo, claro, me tuve que pelear con el club diciendo, pasa esto. Yo sé que no sé cómo hacerlo, pero me tenéis que dejar ir. Yo os quiero, creo que os hago muchísimo, me queréis, me habéis dado mucho, pero yo me tengo que ir de aquí, porque este contrato no puedo dejar pasar. Y al final encontrar un reemplazo, por así decirlo, de calidad, y eso me abrió la puerta a poder irme, y me fui a Malasia. ¿Se pueden decir un poco así las cifras del contrato de Malasia? ¿O así un baremo? Porque claro, la gente dirá, hostia, era un pedazo de contrato, y a lo mejor no se hace la idea, ni yo tampoco, ¿eh? No son contratos como los que os podéis esperar cuando estoy diciendo que era mucho dinero, No, pero ese pero nivel... era ese nivel, te digo que eran... Un baremo, aunque sea. Bueno, me duele decirlo porque no me gustará el dinero, pero era con diferencia más de 100K. Vale. Entonces, claro, entonces yo no podía decir que no a eso. No podía, a nivel familiar no podía. Y entonces decidimos irnos y... Que también te digo, a nivel de familiar, como tú dices, tanto tu mujer como tus... tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, 2. Como tus hijos, habrá sido realmente difícil ese cambio, ¿no? Que dices, a lo mejor nos vamos de aquí a Malasia. O sea, a lo mejor es difícil, pero, hostia, nos vamos aquí a Finlandia, luego a Noruega, luego a Malasia, luego a no sé dónde. Para ellos también ha sido realmente difícil esos cambios, ¿no? A nivel de ciudad, de casa, de todo un poco. Sí, realmente para mi mujer, los niños son muy pequeños, tienen ahora mismo 5 y 3 años, y Vale. cuando nacieron en Noruega, pues eso, me fui a Malasia teniendo el pequeño 1 año y el grande 3. Claro, ni se Entonces enteraban. realmente en esa época ellos no se enteran. Fue duro para mi mujer, pero desde el principio. Ya llevamos 7 años fuera de España, llevábamos. Entonces para ella cada cambio era duro también. Pero bueno, ya se ha ganado el cielo en ese aspecto, ha apostado mucho por mí, por la relación, y a día de hoy pues seguimos juntos gracias a que ha hecho el esfuerzo. Si no hubiese sido impensable. Claro. Ella perdió muchísimo por su lado, a nivel de trabajo, a nivel familiar, pero la apuesta ha sido firme y yo se lo agradezco muchísimo. Después, a nivel de Malasia, te podría decir que pasamos de la mejor cultura del mundo, que es la escandinava, en este caso tanto Finlandia como Noruega, a una de las peores. Estás pasando a una cultura asiática donde todo es desorden, suciedad, incluso en el religioso islam, o sea, nosotros somos pues, cristianos, no practicamos, pero somos cristianos, y entonces, claro, era un cambio brutal. Los primeros 2 meses fueron muy duros, pero ya no deportivamente, sino fuera. Era todo un caos, incluso sabiendo que ellos sin seguro, aun estando casados, no tenían seguro. Claro, cualquier día te podía pasar cualquier cosa y no sabías dónde iba a derivar eso porque hubiese sido un problema muy gordo. Apretando para que a ellos no les faltara de nada, vigilando porque carreteras sin aceras, cruzar corriendo, era pasar de lo mejor del mundo a lo peor del mundo. Claro. Pero tengo que decir que una vez nos adaptamos a eso, disfrutamos muchísimo. Porque es verdad que el contrato, más la poca calidad de vida que había allí, te hacía vivir como un rey. Nosotros allí prácticamente, salvando las distancias, yo era Cristiano Ronaldo allí. Claro. Era ir por la calle y la gente te paraba, se abrazaba a ti y por favor una foto. Me acuerdo que mi mujer al principio le hacía gracia, pero al final era, ¿de verdad vas a ser todos los días así? Claro. O sea, era, de verdad, es inexplicable. Y después, pues lo típico, eran 3 días libres y eran 3 días de resort. Cogías y te cogías un avión rápido y te ibas a cualquier resort, no gastabas nada porque los precios son muy bajos y con nuestro contrato nos permitía vivir como reyes. Entonces, a la que nos adaptamos, a la que todo se fue solucionando, a la que legalizamos nuestra situación allí, vivimos muy bien. Encima en un clima tropical, que siempre calor, buen tiempo, playas paradisíacas. La verdad que nos adaptamos bien en ese momento y disfrutamos muchísimo. Viviendo también en Malasia y siendo casi un rey, el rey de Malasia, por así decirlo, y uno de locos, ¿por qué decides un poco volver para España, ¿no? Y acabar esa experiencia que bueno, que al principio pues fue difícil, pero luego, hostia, te sentías realmente bien, hacías lo que querías, supongo, tus días libres. A nivel futbolístico no sé si iba bien, supongo que jugarías minutos también. ¿Por qué acaba esa experiencia? Bueno, si me permites, lo primero que te diría es que ahora, si pudiéramos, volveríamos. O sea, eso, para que entiendas un poquito la situación en la que estamos, vivimos muy bien, ganamos mucho dinero y eso a nosotros ahora mismo, si hubiese la misma opción ahora mismo, probablemente la volveríamos a coger. El problema es que el año pasado cambia la liga, cambia las normas y pasan de ser 5 extranjeros a 9. Hostia. Los clubes pueden empezar a tener 9 extranjeros, solo 5 en campo, jugando al mismo tiempo, pero ya permite tener 9 extranjeros. ¿Qué pasa? Que todo el dinero que concentrabas en 5 se tenían que concentrar a 9, porque al final el poder de los equipos sigue siendo el mismo, no es que hubiera aumentado también, por eso pueden tener 9 jugadores. Entonces la ficha a mitad. Claro, entonces en ese momento el club ya te transmite de que las cantidades no van a ser las mismas. Y nosotros, por bien que viviéramos,
teníamos claro que no queríamos bajar de unos mínimos, porque al final estabas muy lejos de casa, Claro. los años pesan, 2 niños que van creciendo, sin ayuda familiar, claro, ponte en la tesitura de que yo a lo mejor viajaba y estaba 3 días fuera y tenía a mi mujer sola en casa con 2 niños en Malasia. Yeah. Que te pasa cualquier cosa, yo estoy lejos, no tienes ayuda, siempre podías hablar con alguien del club, pero un idioma que no entiendes casi, la gente habla inglés, pero depende de quién no lo habla bien. Entonces, era para mí salir fuera de casa era para mí peligroso, incluso a veces cuando me iba a jugar fuera, yo me iba siempre con la cabeza en, por favor, que no pase nada estos 3 días, porque podía ser muy duro. Entonces, poniendo una balanza, decidimos volver a España. Las cantidades ya no eran las que nosotros pensábamos y decidimos decir, bueno, vamos a De España. seguridad, estabilidad, ¿no? Es más, Familiar no y decidimos volver a España, la idea era volver a Noruega, tal, ¿no? porque nosotros sí vinimos a España primero, pero cogimos el coche y nos volvimos a ir como teníamos la casa en Noruega, nos fuimos a Noruega. Pero en ese momento llegó la opción de firmar en Primera Red, que era una categoría nueva para mí, porque la habían introducido entre Segunda B y Segunda cambiando los nombres. Y para mí era una categoría apetecible y la oferta era buena. Es verdad que solo para 4 meses, pero sabiendo que a Noruega no teníamos una oferta tan firme aún, sí estábamos valorando alguna opción, pero no había oferta tan firme, decidimos pues volver a España. ¿A qué equipo te vas? Aquí en Al España. Real Unión. Real Vale. Unión de Irún. Ahí en el Unión, ¿qué tal? Porque ya ahí estamos acabando un poco lo que es tu trayectoria a nivel actual, que ya se junta con el Europa de playoff, que ya hablaremos pronto. En el Unión, claro, es primera red, nueva categoría, ya no eres el rey en este caso España, porque eres uno más, supongo. Tienes un salario, supongo que sería bueno, pero ni mucho menos lo que era en Malasia. Vuelve un poco la vida normal, ¿no? Que llevabas teniendo de hace años, cuando tu época más joven. Sí, exacto. Al final, para mí fue un poquito volver a España, el volver a empaparme un poquito de todo lo que era el fútbol en España, compañeros ya pues al final que hablan tu idioma, que comparten mucho contigo, muy, muy parecidos a mí. Y fue un año bonito también. Es verdad que luchamos hasta el último partido para no descender, que conseguimos salvar la categoría, pero fue un año bonito porque empiezo jugándolo todo, llego como fichaje para aportar al equipo, pero hay un momento en el que echan ya al entrenador, porque es verdad que la dinámica no era buena y nos estábamos acercando a los puestos de descenso. Y era el entrenador que había apostado por mí. Entonces, en ese momento se queda uno de los que ya estaba antes en el club y decide apostar por los jugadores que también había antes. Entonces, yo al final me veo una tesitura de que vuelvo a un equipo español, vuelvo un poquito a la dinámica española, pero me vuelve a pasar lo que me había pasado ciertos años atrás, de por temas también de haberme ido con la selección, cambio de entrenador, pues me vi relegado un poquito a menos minutos. Vale. Entonces, yo en ese momento es verdad que fueron 4 meses, pues jugué 2 meses y los últimos 2 jugué relativamente poco. Entonces, en ese momento, pues vuelven dudas de otra vez el mercado español, problemas que combinar selección, equipo. Tengo que decir que yo en Noruega es una categoría que se respeta mucho más los roles y tal, en cambio en España ya ves que los entrenadores se cambian cada 2 por 3, cuando un partido no va bien, probablemente al siguiente partido hay cambios, etc, etc. Entonces yo en ese momento me costó otra vez el volver a entender de vuelvo a estar en España, vuelvo a estar en un sitio en el que hay muchos jugadores como yo y en el que pueden pasar estas cosas. Pero bueno, repito, para mí fue un año bonito porque volvimos a España. A nivel de vida vivimos muy bien en Irún, estuvimos muy a gusto. A nivel de directiva me sentí muy arropado y la vuelta al colegio de los niños, ya a un colegio español, donde ellos ya entraban en dinámicas mucho más parecidas a lo que va a ser su vida, para nosotros fue todo muy fácil. Entonces, lo consigo que fueron 4 meses, fue corto, pero estuvimos muy a gusto y muy felices de estar allí. Por recalcar un poco tu etapa fuera de España, en Finlandia, en Noruega, en Malasia, ¿hablabas inglés ahí? ¿Ya hablabas de antes? ¿O cómo fue el tema ese de la comunicación con el míster, con los equipos y tal? Porque claro, mucha gente diría, sí, yo me voy a no sé dónde, pero no tengo ni zorra idea de hablar inglés. Es un hándicap. Sí, o otro idioma, ¿no? Que puede ser que se hable otro idioma, no lo sé. Yo en este aspecto he tenido suerte porque en los sitios en los que he ido se habla inglés. Al final, tanto Finlandia como Noruega el inglés es prioritario. Hablan sus idiomas, pero a nivel educativo el inglés es un idioma más. O sea, es como si fuera en Finlandia el finlandés o en Noruega el noruego. Todo Dios domina el inglés. En ese aspecto yo llegué con 0 inglés. Sí tenía una muy buena base de lo que había hecho en el colegio porque yo había hecho inglés desde pequeñito, pero yo no lo había hablado en los últimos años. Entonces, para mí llegar allí era como, buah, ahora a ver qué hago yo aquí. Pero gracias a tener esa base, me acuerdo que me costó muy poquito. Porque al final, por necesidad, si tú tienes una base, repito, es fácil ya engancharte y entender un poquito. Claro, es ir hablando, ¿no? Con el panadero, supongo, con el... Vas al supermercado y tienes que obligarte a pedir por agua, tienes que obligarte a pedir por carne, entonces estas cosas al día las pillas y todo se hace fácil. Y donde fue un poquito más complicado fue en Malasia, que es verdad que es una antigua colonia inglesa, entonces todo el mundo habla inglés, pero es un inglés muy charneo, muy...
desastre, hablan con la boca pequeña, hablan Claro. mal, no, tampoco lo tienen a nivel de educación, la educación es muy floja en Malasia. Entonces lo hablan, pero hablan mal. Claro, y te quedas Entonces como ahí, diciendo, ¿qué me has dicho, no? claro, entonces los entendías, ellos te entendían, pero siempre había cosas que se perdían de por medio. Claro. Pero ya te digo, en ese aspecto he tenido suerte porque el inglés ha sido prioritario en estado y sí es verdad, tanto en Finlandia como en Noruega, en cierto momento empecé a aprender el idioma, pero eran tan complicados que al final acabas con el inglés y todo el mundo te entendía. Vale, perfecto. ¿Cómo acaba tu trayectoria desde el Irún hasta ahora en Europa? Pues otra vez la opción era volver a Noruega porque nosotros al final tenéis que entender que nuestra base es, tenemos casa en Noruega y nosotros hemos vivido muy bien allí y nuestros hijos han nacido allí. Entonces nosotros siempre hemos tenido un poquito ahí metido de ¿por qué no volvemos a Me Noruega? gustó, ¿eh? Porque nos ha gustado y hemos estado muy a gusto. Entonces siempre era, cuando acabas un proyecto era decir, valoramos todo, pero Noruega está ahí. Entonces, otra vez, pues la idea de vámonos a Noruega, aprovechamos para pasar unas vacaciones en nuestra casa, estamos un par de semanas ahí, vemos a la gente que tanto queremos, porque tenemos familias allí que nos han acogido como si fuéramos uno más, que queremos mucho y que aún mantenemos contacto. Hicimos, pasamos unas mini vacaciones allí y ya vemos qué puede pasar allí. Y si no, siempre tienes la opción de seguir por España. Y otra vez más de lo mismo, estábamos con el coche cargado para irnos para Noruega y apareció la opción del Europa. Es verdad que para mí era bajar una categoría, pasar de primera vez a segunda ref, y era como de primeras menos apetecible. Decir, ostras, ahora bajar otra categoría para quedarme en España. Lo que me lo hizo apetecible era estar en Barcelona. Claro. Como te digo, estamos cerca de Andorra, mi mujer es de aquí, tenemos familia aquí, entonces era como decir, Vuelta a casa. perdemos a lo mejor un nivel deportivo, pero lo recuperamos a nivel de mi mujer va a estar más acompañada, los nenes van a estar más cerca de la familia, que para nosotros es súper importante también, pues que los abuelos puedan verlos, de que los tíos puedan verlos. Y al final nosotros hicimos un esfuerzo de entendemos la situación, firmamos en Europa y el Europa hace un esfuerzo por decir, bueno, un jugador que viene de un equipo importante, que viene de primera ref, se hicieron un esfuerzo económico también por mí y decimos pues firmar aquí. Porque a nivel de salarios en Europa, yo creo que estarás arriba, ¿no? Sí, a Siendo nivel toda la salarios, trayectoria que llevas y tal en Europa, sí, sí. aunque quiero decir que no quita que sea un proyecto buenísimo aquí en Cataluña y tal. De hecho, ahora estáis en el playoff para ascender a primera ref, o sea que es un proyecto muy bueno. Pero claro, tú con toda la trayectoria que habías llevado, supongo que serás uno de los jugadores más por encima en la tabla de salarios, ¿no? Y más importantes. Sí, sí, estoy seguro que estoy un poquito en el rango ese de jugadores mejores pagados. Seguro que hay más conmigo, no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero quiero decir que estoy ahí por lo que en su momento pues genere al club. Claro. Es verdad que yo incluso, hay que entender que yo por cada partido que juego a la selección, el club también recibe un dinero por mí. Es decir, yo ahora cuando, no en todas las clasificaciones, pero todo lo que es clasificación UEFA, que es Eurocopa y Nations League, eso le genera un retorno al club. Yo, por ejemplo, cada vez que viajo, esto es una norma que crea UEFA a nivel de como tú me cedes jugadores y eso te puede generar una lesión, te puede generar el perderlos en ciertos momentos, nosotros te compensamos de manera económica. Entonces esto... ¿Y eso se hace en todas las selecciones? Es decir, en la todas, española... europeas, ¿eh? Vale, Lo que te digo, a nivel de federaciones europeas, porque es lo que te digo, a nivel FIFA no pagan. Entonces, cuando hay clasificación para el Mundial, la FIFA no genera ese dinero. Eso es UEFA, que cuando venden los derechos televisivos, lo que hace es destinar un porcentaje de esos derechos a los clubes. Para que, lo que te digo, es irrisorio, porque el dinero que para mí, igual a Europa, sí le benefician en algo, pero el que le den al Real Madrid por Carvajal, al Madrid ni va ni viene. Claro. Es más, a Madrid si pudiese diría, tú no te vayas, no te lesiones. Claro. Ese dinero que se lo quede UEFA. Pero en clubes pues, de mi categoría, pues ahora mismo en Europa o en su momento en la Unión, pues puede ser un dinero más interesante, porque te puede cubrir algún mes de ficha, etc. Esta temporada podemos decir que en Europa ha ido bastante bien, os habéis clasificado de sobra para el playoff, os ha tocado en el sorteo el Betis Deportivo, que es el Betis B para la gente, para entendernos. ¿Cómo ves la eliminatoria? ¿Crees que la superaréis y al final llegaréis a primera ref? Que yo creo que es ese sueño, ¿no? de la Europa de jugar ahí en la tercera categoría más alta de España. Sí, yo creo que el año puede ser, bueno, solo podemos valorar de una manera y es súper positivo. Un equipo que asciende de tercera ref directamente a la segunda ref, esperas que esté luchando pues por eso, por no ascender o que se asiente un poquito la categoría, pero no esperas que haga el año que hemos hecho. Somos de los pocos, diría que en segunda ref solo hay 2 equipos que han quedado imbatidos en casa, que somos el Logroñés y nosotros. Es épico. Nosotros el año que hemos hecho en casa es brutal y fuera de casa hemos competido bien, correcto. Hemos perdido partidos, hemos empatado también, pero hemos ganado los nuestros. No ha sido un año espléndido fuera de casa, pero correcto. Pero ya te digo, nadie esperaba una Europa en segunda posición y con opciones a ganar la Liga el último partido. Entonces, el año es épico, es buenísimo
La afición es brutal, o sea, creo que no... Bueno, creo que puedo asegurar, en España no he visto una afición así. El Baleares en su momento estuvo muy cerca también de ser así. Me acuerdo que metíamos 2.000, 3.000 personas cada partido y en el playoff llegaron a entrar 18.000, que Eso me es. parece una barbaridad. Pero lo que es al día a día, a diario, lo que se siente en Europa es brutal. O sea, está muy arraigado a lo que es a la Vila de Gracia y el sentimiento afición-club es brutal. Entonces, en ese Qué bueno, aspecto creo nos que es han... el equipo más, por así decirlo, viejo de aquí de Cataluña, ¿no? O sea, fue el primero que, si no quiero recordar, ¿eh? Me pillas un poquito a nivel de O de los historia, no primeros, soy... ¿eh? Eso Sí, me han comentado de sí, 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 anteriormente. sí. Bueno, eso es 1907, hace nada hizo el centenario, bueno, hace ya unos años. Y sí, por supuesto, es un equipo histórico en Barcelona, no hay ninguna duda, y así lo representa la historia. Entonces, a partir de ahí, este año se ha dado todo, hemos hecho un muy buen año deportivamente, la afición ha respondido y ahora mismo nos vemos en la tesitura de que estamos en un playoff con opciones a ascender a Primer Ref. Un equipo, como te digo, recién ascendido de Tercera Ref. Y haciendo el fútbol que hacemos, compitiendo como competimos, sabemos que somos un equipo a evitar. O sea, nosotros tenemos claro que en el playoff la gente va a intentar no cruzarse con Europa, porque en casa somos muy fuertes, competimos muy bien, fuera hemos hecho muy buenos partidos y si perdemos hemos perdido por la mínima. Entonces va a ser interesante ver el playoff ahora. Luego yo creo que equipos que no son de esta zona, ¿no? Yo creo que si yo fuera entrenador, tendería a evitar posiblemente a equipos aquí de Cataluña, sobre todo, ¿eh? Porque se dice así esto, pero yo que estoy ahora aquí y no soy justamente de Barcelona, Cataluña y tal, y he visto el fútbol de aquí, puedo decir que es o la comunidad donde más nivel de fútbol hay o de las que más sin duda. De hecho, se ha visto lo que tú dices, que pues, equipos que suben de tercera ref a segunda ref, llegan a segunda ref y son los primeros o están metidos en el playoff junto con otros equipos que son top en otras comunidades. O sea que yo creo que sin duda no os querría el Betis Deportivo bueno, yo creo que le plantaréis de sobra cara y a ver si conseguís pasar y finalmente conseguís extender a playoff, porque vosotros cómo os lo planteáis realmente el playoff. Bueno, por ¿Sois mar... conscientes y tenéis la confianza esa de poder ascender? Nosotros piensa que al final partimos de ser segundos, entonces nos toca un quinto, nosotros a priori somos favoritos, esto hay que entenderlo así. Es verdad que vienes contra el mejor filial probablemente que haya quedado quinto, que es el Betis B, y el primer equipo está en primera división, esto es una realidad. Sigo pensando que somos favoritos, pero hay que demostrarlo. Es una eliminatoria que todo puede pasar, los playoffs son muy diferentes a la liga regular y tienes que ir primero fuera de casa y por supuesto salir vivo de ese partido. A partir de ahí sabemos que un filial en casa con 4.000 personas, como vamos a poner seguro, va a sufrir muchísimo. Claro. Va a sufrir muchísimo. Porque encima la vuelta es aquí, ¿no? Sí, es lo bueno quedar segundos, que es vuelta en casa. Y si empatamos la eliminatoria, 0-0 fuera, 1-1 en casa, pasaríamos sin penaltis. O sea, habría prórroga, pero si acabamos la prórroga empatados en la eliminatoria, pasaría el que mejor clasificación tiene, que en este caso seríamos nosotros. Vale, ya contado todas estas historias, países y tal, vamos a hablar un poco también de la selección de Andorra, que es donde has estado, porque por poner el apunte, cuando estuviste en Noruega, Finlandia, Malasia, ¿seguías teniendo relación con la selección y jugando sus partidos? ¿O en esa época estabas un poco desvinculado de la selección por tema de distancia y tal? No, al contrario, son mis mejores épocas en el futbolístico, también la selección, porque es lo que te digo, allí no, la liga para. Al ser primeras divisiones, las fechas FIFA tienen que respetarlas. Es decir, hay fecha FIFA y selección, puedes irte porque no hay partido, la liga tiene parón. Entonces a mí esto me beneficiaba, por eso yo estoy muy orgulloso de haber hecho carrera fuera. Porque aquí siempre ha sido perjudicial, por así decirlo, para mí. Incluso ahora en Europa, los primeros 3 meses me perdí 4 partidos por temas de tener que ir con la selección, volver cansado, los compañeros juegan, si la cosa va bien, pues ya tienes que esperar para volver a entrar. En cambio, cuando he estado tanto en Finlandia como en Noruega como en Malasia, al haber parones, me iba, jugaba mis partidos con la selección, volvía y volvía a jugar, porque te respetaban esos tiempos. ¿Cómo es el día a día de un jugador de la selección de Andorra? Porque muchos conocerán a lo mejor, sí, yo conozco aquí de la selección de España, tal, pero selección de Andorra, yo creo que tampoco es común conocer muchos jugadores de ahí. Hoy tenemos la suerte de tenerte aquí y que tú nos cuentes cómo es vivir un día a día de una selección como la de Andorra. Es verdad que a priori puedes pensar que igual sea un día a día muy malo, muy poco profesional, pero es todo lo contrario. Nosotros tenemos la suerte de tener un cuerpo técnico muy potente. Koldo fue primero en jugador de la selección, entonces vivió realmente lo que se vivía en ese momento la selección, que es verdad que a lo mejor fueron épocas más malas, donde era una federación muy joven, donde las rutinas no eran muy profesionales, y él, habiendo tocado también el fútbol profesional como portero, que en su momento había jugado, bueno, estuvo en el Atlético de Madrid como tercer portero, etc., él sabía lo que era el fútbol profesional. Entonces, realmente nuestro día a día en etapas de convocatorias es
hiperprofesional. Entonces nosotros tenemos rutinas de estar en hotel concentrados, de despertarnos por la mañana, desayunar, hacer sesiones de vídeo, hacer sesiones de activación, preparaciones, entrenamientos, ver vídeos del rival, ver vídeos nuestros, estrategia, porteros, todo. Nuestro día a día es muy profesional. ¿Qué objetivo tenéis? Ahí os marca un poco la selección, el míster, a nivel también de federación de ahí. ¿Os marca algún objetivo en concreto de, pues, no sé qué, Eurocopa? Pues a vosotros un poco que es hacia lo que vais encaminados. No es realista realmente marcarnos un objetivo de entrar a un torneo final. O sea, hay muchísimas selecciones por delante nuestro. Nosotros, si no voy errado, creo que somos la 152 del mundo ahora. Piensa que para entrar en un torneo puede haber una sorpresa de una selección 60, una selección 50, pero es muy difícil meterte en un torneo final. Sí que es verdad que ahora con la Nations League tienes opciones de subir de categoría, subir de liga, y a partir de ahí llegar a un hipotético playoff, intentar entrar en una fase final, pero ya te digo que a nivel andorrano es muy difícil. Pero nosotros lo que sí que tenemos claro es que llevamos una dinámica muy buena y hemos pasado de, en su momento, catalogar un partido como el Andorra-San Marino, el peor del mundo, a estar nosotros la 152 del mundo y estar ganando partidos y empatando. O sea, esto es histórico. El momento en el que está la selección, te diría que es el mejor de su historia. Porque a nivel de ya de entrar en la selección y tal, claro, has dicho que, por ejemplo, que la Eurocopa, cuando te llamaba la selección, una convocatoria o lo que sea, sí cobraba como un plus, ¿no? Por si se lesiona el jugador y tal. ¿Vosotros, como tal, cobráis un salario directamente de la selección o cobráis solo de número de convocatorias o un poco cómo va eso? Porque... No, nosotros no sé exactamente cómo funcionan todas las federaciones. Yo he estado en diferentes países y vas escuchando cosas y más o menos todas funcionan igual. Tú pactas una dieta, que sería pues el salario, por así decirlo, por estar una semana con la selección. Vale. En este caso nosotros tenemos por partido. Pues si vas a un partido y vas al segundo también y entras en convocatoria, cobras 2 dietas. A partir de ahí tienes primas pues por resultados. Nosotros en nuestro caso, pues si ganas el partido y la selección va por rangos. La selección está entre la primera y la 20 del mundo, pues la prima es tanto. Si está entre la 20 y la 50, la prima es tanto, etc. Hay varias variables que te lo harían más o menos apetecible esa prima, pero lo que es la dieta es fija por partido y a partir de ahí, pues lo que te digo, ciertas primas. Se puede decir que el tema económico depende más de la selección, en este caso, bueno, depende, a lo mejor es un poco palabra errónea mía, pero ¿es más alto por parte de la selección o por parte del club que estás ahora, que es el Europa? Tengo que decir, durante mi carrera ha sido siempre el club el que me ha mantenido a mí, y la selección siempre ha sido como un plus, un dinero extra que siempre es importante, pero últimamente cada vez se hace más importante la federación, porque al final son partidos interesantes que quieres seguir jugando y económicamente sigue siendo un plus bastante. Antes, pues lo que te digo, vivía 100% del club y ahora estos cobros con la selección te pueden hacer pues igualar un poquito el nivel de vida que tenías antes, porque te lo compensa con lo que a lo mejor estás dejando ganar en el club. La realidad es que yo ya tengo 34 años y los contratos han ido un poquito hacia la baja, claro. Es la lógica. Como normal. Entonces, al final, el seguir jugando a la selección a mí me ha permitido seguir pues viviendo bien, más todo el dinero que he hecho antes, por supuesto. Vale, pues ahora ya que la gente seguro que te conoce de sobra, has muy nombrado toda tu trayectoria, si te parece, como es común aquí en este podcast, vamos a hacer un 11 de jugadores con los que tú has coincidido en el mismo equipo, ¿vale? Porque antes hemos comentado un poco que me decías tú, hostia, si he entrenado con este, claro, a lo mejor del Real Madrid y tal, tiene que ser a lo mejor que tengas ficha en el equipo y que hayas jugado, que seguro que habrá infinidad de nombres conocidos y jugadores top. Así que si quieres, haz un 11 ideal, incluyéndote a ti en el 11 y poniendo un mister si quieres también. Empezando por el portero, acabando por el punta. Vale. El sistema que tú quieras, ¿eh? Vale, bueno, vamos viendo sobre la marcha. Portero, te diría un poquito igual por repercusión o por donde ha llegado, te diría que Pacheco. Vale. Es verdad que él está en el Castilla, pero llegó a jugar algún partido con nosotros con el C y tal, y me parece un portero brutal. Entonces, lateral derecho te diría Diego Llorente, que es verdad que ahora está jugando mucho más de central, pero en su momento conmigo en el Real Madrid jugó de lateral. ¿Te quitabas tú el puesto o qué? A Diego Llorente. No, que va. Y estará en la Roma, además. Central me pongo a mí con Mantovani, con Martín. Aparte, como persona es un 10 y aún ahora tenemos relación y me lo quiero muchísimo. Y lateral izquierdo, hay una pequeña sorpresa. Estoy seguro que en alguna posición, por favor, perdonadme, me va a dejar a alguien y después pensaré, hostia, tiene que haber dicho a este o lo que sea, pero bueno. Lateral izquierdo voy a decir a Brian Angulo, que es el lateral izquierdo que teníamos en el Baleares y me parecía un jugador excepcional. Me pareció muy bueno en su momento. Tengo jugadores también que han estado ahí conmigo en el Madrid, pero bueno, me quedo con Brian. En medio campo,
Me gustó muchísimo, tenía predicción por el Álvaro Medrán, no sé si te suena, No. está ahora mismo en Arabia Saudí, jugando en la Saudi League contra Cristiano, contra todos los tops, y es más, sé que es un jugador muy bien valorado allí. Aquí creo que lleva a jugar en el Valencia, bueno, equipos interesantes. Álvaro Medrán. Te digo alguien más y medio campo. Vamos a hacer un 4-3-3. Vale. Te digo dos interiores. ¿Quién te digo por delante? Me va a costar un poquito, lo siento. No, tranqui. Ahora delante 6, te pongo por delante. Vale, es que te pondría a Noruega, pero es que no lo vais a conocer. A nivel de interior te voy a poner a Enric Vallés, vale, y a Rufo, que son dos españoles que tengo conmigo en Noruega. Enrique es un jugador muy posicional también, pero muy buena zurda. Y Rufo me parece un jugador excepcional. Es un número 10, por eso lo pongo interior 10. Que tiene una caída brutal, que estuvimos 2 años juntos en Noruega y me parece espectacular. Es más, sé que no ha ido a más porque ha tenido ciertos problemas de lesiones y tal, pero un jugador que llegaba a jugar en primera de Noruega, en primera de Dinamarca y hubiese tirado para arriba si no hubiese sido por las lesiones. Y después arriba, pues sí te iría en punta a Raúl de Tomás. Vale, ahí no has tenido mucha esto. Al final un poquito por la trayectoria y por lo que ha sido él siempre. Es verdad que he jugado con jugadores muy buenos, pero Raúl de Tomás era diferencial. En banda. Bueno, te voy a poner 3 puntas. Voy a poner a Jesús Pereira también, del Baleares, que en su momento jugó en Celta de Vigo, Mallorca y tal. Me parece un delantero espectacular, pequeñito, remataba de cabeza de manera brutal, siendo lo pequeñito que era. Me ayudó muchísimo como persona y me parece un jugador excepcional. Y después, por banda izquierda... voy a poner algo igual más controvertido, pero Alain Oyarzún. Está en el Real Unión, el jugador que creo que tiene el récord de asistencias en primera red, tiene el récord y me parece la mejor zurda que he visto con diferencia. Si algún día podéis verlo, ¿Y un mister? Mirarlo. Y mister, tengo muchos y probablemente me dolería dejarme, por ejemplo, Coldo de la selección, a Justo Ruiz también de la selección, Sergio Roca, que fue el que me creó a mí, por así decirlo, pero no veo a otro que no pueda ser Martí. Más que nada porque hemos pasado mucha carrera juntos, me dio la oportunidad de jugar en la mejor categoría en la que yo he jugado a nivel deportivo, que es Noruega, y se merece estar ahí. Vale. ¿Por qué objetivo competiría ese equipo ficticio, digamos? ¿En qué categoría tendría que estar? ¿Tú crees que tendría que estar en primera, en segunda? Bueno, pues la ponemos en segunda por ser un poquito correctos. ¿Segunda para ascender a primera o...? Lucharíamos por el ascenso. Sí, ¿no? Vale, pues si quieres vamos a hacer un juego, que también no está de menos pasárselo también bien, ¿no? Y te voy a poner un poco en aprietos entre comillas, ¿no? Para que tengas que mojarte un poco también. Te voy a dar 3 opciones y vas a tener que elegir una, ¿vale? Si quieres empezamos con la primera. Has jugado en diferentes comunidades aquí en España. ¿En qué comunidad tú crees que la gente vive más el fútbol? ¿Vale? En Madrid, que estuviste, como he comentado, en Real Madrid. En Aragón, que estuviste también en Montón y Binefar, o aquí en Cataluña. Bueno, creo que es fácil, pero por lo que estoy viendo encima este año, que me está impactando bastante, te voy a decir Cataluña. Creo que... ¿Tú crees que aquí se vive más que en Madrid, no? Sí, yo creo que... Te hablo de las categorías que he tocado, ¿eh? Sí, verdad, si me preguntas ahora mismo no sé más, Madrid, Atlético de Madrid o Barcelona, igual entraríamos en cosas que no domino tanto, pero por experiencias te diría que sí. A estos niveles creo que la Liga, incluso pongo ahí que hay rivalidad máxima, pero pongo al San Andreu también, la afición es brutal, entonces te diría que sí. Vale. De estos 3 países que has estado, que son Finlandia, Malasia y Noruega, ¿cuál para ti tenía más nivel? Noruega, sin duda, con diferencia. O sea, y si te dieran para elegir, también volverías a Noruega, ¿no? Sí, sin duda. Vale, pues vamos con... Económicamente, igual ya te he comentado que Malasia ha sido diferencial, pero por lo que me aportó y disfruté, Noruega con diferencia. Vale, vamos con esta si quieres. Jugáis un amistoso contra España. Y esto a la gente, bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, ¿no? Porque el tema de selección ahí, la gente aquí es un poco tal. Pues el 5 de junio, si no recuerdo mal, creo que jugáis el amistoso. Si quieres hacer un pronóstico, ya no de resultado, sino de si crees que va a ganar España, si crees que va a ganar Andorra o si crees que vais a empatar. Y ya si te quieres mojar más y te atreves, claro, si quieres decir un resultado ya y lo aciertas ya. Vamos a guardarlo, me la voy a jugar también. No creo que te haya ninguna duda, va a ganar el partido España. Nosotros vamos a plantearlo para intentar empatar, ¿por qué no ganar? Pero lo lógico nos llamaría a decir que va a ganar España.
y creo que puede ser así. Pero donde me va a mojar más en es el resultado, que todo el mundo puede esperar un resultado abultado, una victoria fácil de España, y voy a decir que van a ganar 2-0. Vale, vale. ¿Y te atreves a decir quién marca el gol o no? Aquí ya como aciertes. Bueno, aquí ya tenemos problemas por el tema de ¿Quién va a convocatoria, jugar? exacto, Claro. quién se va a llevar, quién que no esté lesionado, etc. Pero si me tuviera que mojar, te diría que uno Lamine y el otro Morata. Vale. Si Si lo ves alguno de los dos por ahí. acierto, el podcast se tiene que mojar también. Joder, Tiene que un regalito o algo. Vamos, hacemos un regalo de... Vamos, pero sin duda. Como veas a Lamine o quién ha dicho Morata. Ojo, no los pares tú ahí, ¿eh? Porque, claro, para pasar la portería se tendrán que enfrentar contigo, ¿no? Espero en esa acción no estar delante, pero en las otras sí poder pararlos. Y ya que, como he dicho antes, no me da reparo decirlo, ya que soy más seguidor del Madrid, si tengo que hacer alguna faltita así más fea y A tal, Lamine, pues ¿no? a Lamine igual se la hago. Hombre, no nos toques a Lamine, que es de lo poco bueno que tenemos ahora mismo. Vale, pues si quieres vamos con la cuarta. De estos 3 equipos de Cataluña, ¿cuál de los 3 te sentiste cuando jugaste más como en casa? ¿Vale? Porque ya sabemos que un poco tu zona de confort, tu zona de casa es aquí en Andorra, aquí en Cataluña. Hospitalet, que estuviste en Hospi, Sabadell o Europa, que es donde estás actualmente. Bueno, con diferencia a la Europa. Quiero decir que por lo que implica el año que hemos hecho y cómo yo me he sentido y en el momento de madurez que me encuentro, el Europa. Si tuviera que hacer un orden, probablemente sería Europa, Sabadell y Hospitalet. Vale. Y esta que es así más libre, que te tienes que mojar a priori menos porque ya no va más para ti, sino más para otros países. ¿Quién crees que va a ser el ganador de la Eurocopa este verano? Alemania, ¿Vale? que va bastante bien, luego juega local y tal. Francia, que es un poco así para las apuestas, un poco la favorita. O España, que mucha gente, pues bueno, no sé si confía o no confía, pero siempre está ahí, ¿no? Yo soy bastante exigente en este caso con España y creo que ahora mismo no tenemos de las mejores selecciones que hemos tenido, que podríamos ser un poquito, partir como no favorita. Y tengo que decir que me gusta mucho Alemania, no sé por qué tengo predicción un poquito por ellos y me gusta muchísimo a nivel de ellos, creo que es súper positivo la vuelta de Kroos, creo que les va a dar muchísimo. Sí. Entonces, creo que me cantaría por Alemania, jugando en casa y por la selección que tiene, creo que me cantaría por ellos. Ojalá espero que España esté ahí y tenga opciones hasta el final y por qué no ganarla, pero si me tengo que mojar hoy me mojo por Alemania. Yo soy un poco positivo con esto, yo creo que lo hemos sacado alguna vez, no sé si en el podcast o fuera, pero yo estoy contigo en que España no tiene el mismo nivel que otras selecciones actualmente. De hecho, está demostrado pues, que no esa quinta plaza, por ejemplo, para Champions se la lleva a otros países, ¿no? Como Italia, como Alemania. Pero sí que soy optimista en el caso de que llegaremos lejos. No sé si ganaremos la Eurocopa o no, pero si a lo mejor una semis, una final, yo creo que sí es posible. Y estoy contigo con Alemania, que no sé si la ganará, pero es una de las favoritas seguro, y a lo mejor hace 4 o 5 meses no lo era, con ese regreso, como te has dicho, de Kroos, y luego, bueno, esos nombres de Florian Wirtz, Musiala, ¿no? Que todos conocen, Kimmich y tal. Yo creo que puede ser una de las favoritas. Vale, pues si quieres pasamos con el segundo juego. Aquí no te vas a enrollar nada, vas a decir una palabra, te voy a decir 10, ¿vale? Frases o cosas, y nada, la sueltas así rápido y es rápido este. Venga, va. ¿Qué música, perdón, empiezo otra vez. ¿Qué música escucháis en el vestuario de la Europa? Diría que entre reggaetón y algo de tecno. Vale. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a tus hijos? Dibujar. Vale. ¿El plan favorito con tu mujer? Salir a cenar. ¿El sitio favorito en Noruega? Sandefjord. ¿Cuál es tu comida favorita para cenar? Me pones dudas, pero voy a decir una buena ensalada. Vale. ¿Sitio favorito para viajar aquí en España? Galicia. Vale. ¿Entrenador que más te ha marcado? Tengo varios, pero tengo que volver a decir a Martí. Vale. ¿Jugador favorito desde la infancia o...? Ramos. Vale. ¿Posición que siempre te habría gustado jugar pero nunca has jugado? Delantero. Vale. ¿Eres bueno de portero? No. No creo. Vale. ¿Liga que más ves? ¿Perdona? ¿Liga que más ves? Nada, la española sin duda. Española. Vale. ¿Y un jugador que juegue en tu posición, a lo mejor o cerca a ti, de la misma liga, del mismo equipo, que sea un referente o que aprendes mucho de él? Te voy a poner a Mantovani otra vez. Creo que no es un jugador que haya sido top a nivel mundial, pero para mí ha sido un referente con diferencia. Vale, perfecto, pues lo tenemos. Si quieres ya estamos acabando, ¿vale? Me vas a contar, si tú quieres, que yo creo que sí que querrás, una anécdota de las más fuertes que tengas, que te haya pasado en el mundo del fútbol. Aquí hemos escuchado de todo, o sea, prácticamente, así que tranquilo que no me sorprenderás con casi nada que digas.
Así que, no, supongo que tendrás varias, ¿eh? Sí, sí, me dejará Pero una bueno, seguro con Malasia, importante. no sé qué, ahora en Claro, España, los equipos que has pasado, pero eso. aún así que te marcará. Negativas he escuchado unas cuantas ya, por desgracia, he tenido algunas, pero una muy positiva, es una anécdota, es más graciosa que otra cosa, pero es Mourinho 100%. Me acuerdo de un día de llegar por la mañana, nosotros no sabíamos si íbamos a entrenar con el primer equipo, nosotros íbamos en rutina de Real Madrid C. Y llegas por la mañana y te decían, pues, si algún jugador, por ejemplo, en el primer equipo está lesionado, está tocado y no podía entrenar, pues llamazo y al entrenador del C. No lo he dicho, pero era por ciertos problemas entre Mourinho y Toril del Castilla. Entonces, Vale. Mourinho en ese momento llamaba a jugadores del C nada Y se más. ¿Vale? saltaba el Castillo. Exacto. Mm. Entonces, un día llegué por la mañana y nosotros rutina de C, gimnasio, tal, y llamazo de arriba y tiene que subir 2 jugadores, mándame a un central y mándame a un medio centro y tal. Y subió José Rodríguez conmigo, no sé si te suena, medio centro, que iba a dotar con el primer equipo, No, tampoco, también ¿eh? Israel ahora, bueno. Pues subió él conmigo, subimos los dos, y claro, nosotros esos días subías nervioso arriba, porque era estar con el primer equipo otra vez, era vivir ese día de dinámica en el mejor sitio del mundo, en la mejor ciudad del mundo y con los mejores jugadores del mundo. Entonces, claro, subías medio nervioso, tenías que cruzarte la ciudad deportiva, subir por los ascensores y subir al nivel del primer equipo, que era como algo pues súper privado, que ahí no podías ver nada y solo podías entrar si ibas a entrenar. Y llegamos y la primera zona a la que llegabas era siempre la zona común de los jugadores, que era la zona donde comen, descansan, sofás, televisiones y tal. Y llegamos y lo primero que vemos, nada más abrirse la puerta y tal, era Mourinho tirado en el sofá, totalmente estirado, con la pierna arriba. Y lo primero te dice, chavales, ¿cómo estáis? ¿Sabes? Y ¿Sí? tú ya, te está esperando Mourinho, sentado, tumbado ahí, y tú dices, a ver qué me va a decir. Y nos pidió que por favor nos sentáramos a su lado y que le hiciéramos compañía un rato y nos empezó a preguntar, pues eso, por cómo había ido el fin de semana, qué tal los partidos. Me acuerdo que nosotros creo que habíamos hecho mal partido y tal, y que le explicáramos por qué. Y estábamos sentados en un sofá O sea con que puede ser Mourinho esta Lala, tumbado, ¿no? exacto, como estuviéramos Imagínate a aquí tú y Mourinho yo ahí. hablando y Mourinho tumbado, tranquilísimo ahí, como si fuera, pues Hostia, eso, nuestro mejor amigo. Y preguntándonos un poquito por nuestra vida, por cómo ha ido el fin de semana y qué hacíamos en nuestro día a día. Claro, yo en ese momento no te das cuenta, pero es Mourinho, es que es a nivel mundial de los mejores entrenadores de la historia. En ese momento que te preguntó un poco cómo iba y tal, supongo que tú, claro, en ese momento no sé si te abriste un poco, estarías flipando un poco, ¿no? Con la Yo me situación. acuerdo, es que tengo la parte del ese momento lo tengo presente y para mí fue responder con contagotas. Era bien, y el fin de semana, bueno, partido malo. ¿Pero qué? ¿Cómo ha ido? Perdimos 2-0, no me acuerdo el resultado, Claro, pero claro. fue todo muy chocante. Era joven también, entonces, claro, ese momento, pues yo creo que me superó. Era de no sabía cómo reaccionar. Si me coge ahora, probablemente me tumbo a su lado Claro, y como le uno doy un más, abrazo y claro. cuéntame, mister, ¿qué pasa? Pero en ese momento, muchísimo respeto y eso, y admiración también. Con los jugadores que subíais al primer equipo, que a lo mejor eran más jóvenes y tal, más nuevos, ¿cómo era Mourinho con esos jugadores tan jóvenes? Yo me acuerdo que incluso él participaba mucho en lo que era el entrenamiento y los entrenadores normalmente se apartan un poquito y dejan Mm, trabajar a cuerpo técnico, segundo entrenador, preparador físico y tal. Pero él era de los que estabas calentando el preparador físico y el calentamiento, pero él se metía por mm, medio, te hablaba y tal. Y me acuerdo de eso, de estar calentando, de hacer las míticas 2 filas de movilidad y tal, y él pasando por medio y hablando con uno, hablando con otro, a ti, venga chaval, sigue, venga, va, oye, a darle caña, tal. mm. Y con la sensación de, estoy como en casa, me está Claro, tratando claro, como si claro. fuera uno más del equipo. Vale, pues ya estamos acabando. Si me tienes que decir la mejor experiencia dentro del mundo del fútbol que hayas vivido y la peor, ¿te viene un poco así a La la mente? mejor lo tengo bastante claro y es el haber podido disfrutar de estos momentos. A primer nivel, estar entrenando con los mejores jugadores del mundo, no hay color. Pasar un día, una mañana en Valdebebas con el primer equipo era una experiencia brutal. Y luego, por añadir un poquito con la selección, pues el jugar en Wembley, el jugar en el Stade de France contra Francia, claro, son los mejores estadios del mundo. Y jugar con 66.000 personas, 70.000 personas ahí, pues imagínate, qué ambientazo. Y después con lo negativo creo que queda claro que es todo lo que he pasado en el momento que te dije de post-Madrid. Ese año yo no se lo deseo a nadie y creo que gracias a Dios se le di la vuelta a todo eso, pero yo creo que fue más, no sé si llamarlo suerte, pero fue que estaba escrito así. Entonces yo no se lo deseo a nadie, lo pasé muy mal y fue hiper negativo. Bueno, que todo pasa por algo al final, ¿no? Y que detrás de esos puñetazos, vamos a llamarlo así, ¿no? Que te dieron a ti, que casi te hundieron, Sí. pues te levantaste, salió
alguien del cielo que te llamó, te rescató de ahí, y bueno, pues supongo que a través de muchos factores también, de trabajo tuyo y ganas y Mm. motivación y tal, pues pudiste dar la vuelta a la situación y ser lo que realmente eres, que es un jugadorazo y has estado en los mejores equipos de aquí de Cataluña y bueno, casi del mundo, ¿no? En Finlandia y tal. Vale, pues ya para terminar, ¿te arrepientes de algo? Del mundo del fútbol, a lo mejor del representante, no sé qué, de esa época, o de la, no sé, no lo sé. Sí, sí, entiendo tu pregunta, pero algo que me ha caracterizado siempre a mí es no arrepentirme nada. Mm, Quiero decir, yo, si me preguntas a otro pasado, no hubiese rescindido el mm, año que me queda en el Madrid. No hubiese gestionado a lo mejor algunos momentos de mi carrera de esa manera. Pero algo que, repito, me caracteriza a mí es no arrepentirme. mm, Siempre he intentado escoger en su momento lo que pensaba que era lo mejor y no mirar el y sí. yeah, Nunca de verdad, nunca me he arrepentido de rescindir ese contrato con el Madrid. Lo pienso y digo, ¿qué habría pasado? mm, Pero yo no me arrepiento de no haberlo mm, rescindido. Porque a lo mejor yo soy de los que pienso que a lo mejor lo hubiese estirado un año más y hubiese sido a lo mejor aún peor que el primero y con alguna lesión grave que me hubiese apartado del fútbol. mm, O sea, pienso las dos cosas. mm, Igual que te digo que podría haber sido el mejor año de mi vida, jugar en el C y mm, acabar en el primer equipo. Pero mm. como no lo sé, no me arrepiento. Vale, pues ya es lo último y acabamos. Si quieres, no hace falta que sea la cámara, ¿eh? Vale. Si quieres, puedes mandar un mensaje para todos estos jugadores, niños y niñas que sueñan con un día llegar al fútbol profesional y poder dedicarse 100% con este deporte. Bueno, yo siempre digo lo mismo y es que hay que tener ambición, Mm, pero siempre respeto por el trabajo que haces. Quiero decir, para mí es súper importante el día a día, el entender en el contexto en el que estás, en que si eres profesional, pues el mantenerte como profesional, el comer bien, el trabajo invisible que se llama en casa, el descansar y en el momento que estás dentro darlo todo. mm, Yo si algo creo que la gente me conoce o podría decir una característica mía es pasión, es darlo todo. Entonces, para mí es súper importante eso, el día a día, el darlo todo, el entregarte, el saber que por ti no ha sido. Después en mm, el fútbol hay muchos contextos y muchos intereses. Y sé que a lo mejor a veces pienso que podría haber llegado más arriba, podría haber, pero es algo que no controlaba yo. Entonces, lo que controlaba yo era el día a día, el dar el 100%, el trabajar al máximo y para mí es el consejo que puedo dar. mm. No, no, sí, sí, soy realmente partidario de lo que has dicho y creo directamente en eso, que a lo mejor cosas que no puedes controlar para que enfocarte en eso, darle vuelta, rayarte y tal. Esto es muy estoico, Sí, pero tengo sí, que sí, decir que son cosas que tú no puedes controlar, entonces claro. perder tiempo en ello no vale la Y pena. hacer todo lo que puedas, dar el máximo de ti, lo que tenga que llegar, llegará. Y si lo mereces, a lo mejor no te llega mañana, pero te llegará al cabo de un año, 2 o 10, pero seguro que llegará. Estoy de Así acuerdo. que nada, he pasado un muy buen rato contigo. Igualmente. Espero que te vaya muy bien a ti, a tu familia y a la Europa en este caso, consigáis el ascenso soñado a Primera Ref y que estoy seguro que por lo menos lo lucharéis hasta el final y yo creo que lo conseguiréis. Así que nada, muchas gracias, Marc, por venir. Ojalá. Así que Ha sido un encantado. placer, ha estado muy a gusto y también te deseo lo mejor.